a escondidas, voy a hacer mi audición, y entonces era como muy complicado tratar de formarte como artista en un lugar donde no había nada. Lo primero que tienes que descubrir en la vida es descubrir tu verdadera pasión. Yo toda mi infancia fui totalmente introvertido, súper serio, nunca fui tímido, pero era como muy sangrón, o sea, no me quería relacionar con todo mundo. Mi querida reina, soy el único mexicano que está viviendo en Dinamarca, y había un actor que era uno de los fuertes de esa novela, y de repente empiezo a hacer yo pues mis escenas y todo muy a gusto, y de repente el tipo volteaba y me veía. Sí. ¿Te calmas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Las Cristiani. Oigan, para nosotras es un honor estar en presencia de este señor. Qué señorón. Talentoso, señorón, Horacio Castelo. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Qué bonito, Actor, muchacho. productor. Actor de cine, de televisión, Wow. de obras de teatro, amante de los postres como tu servidora también. Amante de los correcto. perritos. de los animales Guapísimo, también. con esa Gracias. personalidad, la percha, todo Ve lo nada que más da. que percha sonorense, señores. Sonorense. Qué bonito recibimiento, mi Así niña. es como a uno se le antoja un burrito de machaca. Oye, inspiras. Aparte la risa de rico, ¿no? Así. Sí, claro. De persona pudiente. Claro. De persona pudiente. De alto pedorraje. Oye, Horacio, de verdad qué honor tenerte aquí. Mira, me siento chiquita a tu lado. Qué hermosa, muchas Oye, gracias. 40 años de trayectoria. Sí, oye, ya ando rayando los 40 años de trayectoria, son un montón de años que de repente cuando te pones, ahorita que me preguntaste exactamente cuántos, digo, pues casi 40, son un montón de años. Muchísimos. O sea, es mucho trabajo, son muchas historias, muchas anécdotas, muchas andanzas y mucha vagancia. Muchas amistades, ¿no? Y que has grandes hecho. amistades aparte, sí. Fíjate que tengo, yo creo que de los dones más grandes que me dio el patrón allá arriba, yo creo que es el don de poder hacer amigos. De donde me paro, de verdad es impresionante que donde estoy, cuando voy a alguna gira o que voy a presentar alguna obra de teatro o algo, para donde voy, llega gente que conozco desde hace muchos años y digo, qué rico. Cuando volteo para atrás y digo, oye, qué bonito camino, qué padre. Sí, Claro, es que eres claro. Muchas gracias. No, porque una encantador. cosa es tener amigos, pero otra conservarlos durante años, ¿no? Eso Sí. es lo padre. Y más en el medio. Sí, Exacto. más que hay de Tú todo. sabes de Hay de eso. todo. Sí, Es muy difícil. Sobre todo, sabes que de repente es en una carrera donde estás tan competido, tan envidiado, estás compitiendo con tus amigos todo el tiempo por un personaje, por un papel, por una relación que tienes de conocer a alguien para que te dé trabajo más adelante. De repente poder tener el lujo de tener amigos de verdad dentro del medio es algo que vale mucho la pena. Sí, qué padre. Seguramente. Oye, pero a ver, ¿tú siempre supiste que querías ser actor? O sea, o ¿cómo fue que nació esa inquietud? O sea, ¿dónde fue tu primer casting? ¿Cómo fue que te abriste puerta en este mundo? No, mira, desde chiquitito, es que mi historia es como la historia de casi todos los actores o cantantes que desde chiquito te ves y decía, yo sé que voy a ser artista, yo quería ser cantante, fíjate, más que actor. Entonces de repente, porque mis papás los dos cantaban precioso, pero eran bohemios y cantaban en la casa, qué padre. o íbamos al rancho en la carretera y venían cantando todo el tiempo y yo decía, pues yo quiero cantar igual Entonces que ya lo ellos. traías de familia, eso del talento. Pues mira, talento. a lo mejor y sí, pero como en mi familia es muy tradicional y muy conservadora, pues obviamente ser artista era como algo muy, muy, muy mal visto. Todavía hasta la fecha hay gente que lo ve hasta mal, pero Sí. obviamente las cosas han cambiado, la sociedad ha evolucionado en este país, entonces ya dices las cosas ahora para los que sueñan con ser actores, actrices, cantantes o algo, se ha vuelto un poco más sencillo o menos complejo que antes, porque antes era como te tachaban de que estabas loco, que si estabas enfermo, mal de la cabeza, que no, muchas cosas. Entonces de repente ya cuando pues yo decido aventarme al ruedo, tenía 16 años, cuando voy a hacer estaba en la prepa y de repente veo una audición para una obra de teatro que se iba a hacer en Estados Unidos. Entonces ahí te voy, a escondidas, voy a hacer mi audición y llego sí, imagínate, llego. ¿Pero qué dijiste? ¿A dónde voy a pasear a Estados Salió en el Unidos? periódico y de repente yo lo vi y dije,
Pues sabes que ahorita vengo, voy a ver algunas clases aquí en la Casa de la Cultura de Hermosillo, a ver de qué hay, ¿no? Sí, porque en mi casa sí, todo lo que fuera educación decían, ándele, mijito, ¿qué quiere estudiar? Lo que quiere está perfecto. Menos piano, porque el piano es para las niñas. Si quieres aprender algo de música, tienes que tocar la guitarra y es lo único que te vamos a permitir que toques porque pues si no está mal visto. O sea, sí eran muy estrictos. No, muy conservador, muy estricto es lo todo. que veo. Entonces de repente, pues haz de cuenta que cuando estoy yo haciendo mi audición, yo no sé si no llegó nadie a la audición o de plano fui el que le gustó a la directora y dijo, a ver, vente compa, véngase para acá y vamos a ver qué hacemos. Era una directora que se llamó Sonia León, que murió hace muy pocos años. Ajá. Y gracias a ella, pues fue la que me empezó a dar como las tablas, las bases para empezar a actuar. Porque fíjate que era muy interesante que en Hermosillo, de donde yo vengo, es una ciudad muy pequeña, hoy es una ciudad más grande, que ya tiene una carrera de actuación en la Universidad de Sonora, tiene una carrera en producción. Y antes nada de eso. Antes no había nada de eso. Sí. Hace casi 40 años, obviamente, no había nada. Y entonces era como muy complicado tratar de formarte como artista en un lugar donde no había nada. Y lo poco que había era o piano o guitarra y se acabó. Y se acaba, ajá. Entonces cuando me invitan a hacer cuando voy a hacer esta audición y que me quedo en el proyecto, pues estaba yo más que feliz. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué mundo es este? Porque obviamente veías pura gente que era gente rara. Porque obviamente empezabas a ver a la gente greñuda, a la gente tatuada, a la gente hippie. Y yo decía, ¿y este grupo de gente de dónde salió? ¿Qué piedra levantaron que se escapó el animalero, no? Entonces, ¿de dónde salieron las arañas? No, porque no sabías, porque no se usaba nada de eso. Entonces de repente empiezo a conocer un grupo de gente maravillosa, gente talentosa, gente que tenía su vida dedicada al estudio de las obras de teatro, de las técnicas de actuación, de música, de todo. Entonces yo decía, qué fregón, yo quiero aprender de esta gente. Entonces nos fuimos y entonces lo que dicen, esta producción era en Estados Unidos. Ajá. Entonces yo llego con mis papás y yo dije, si les digo que voy a hacer una obra de teatro en Estados Unidos, me van a mandar al carajo. Sí, a me refería. ¿Qué pretexto les pusiste para irte? Yo nada más voy de paseo. No, les digo, oye, es que fíjate, siempre mis papás decían, es que prepárense muchachos, aprovechen las oportunidades que tienen. Entonces de repente decía, oigan, es que yo necesito hablar inglés perfecto. Necesito hablar inglés como gringo porque pues el futuro viene muy rudo y entonces mientras más preparado y más idiomas tengas, pues va a ser mucho mejor y más fácil. Entonces mis papás dijeron, va. Entonces me mandaron, obviamente para que no me fuera a portar mal, me mandan internado a una escuela de monjas. Entonces imagínate, sí, era se llama Suffolk Hills Immaculate Heart of Mary. O sea, era el Sagrado Corazón de María. No, imagínate. Pero tú dices qué aburrido, ¿no? Ir a un internado de monjas. Imagínate. Claro, pero mira, siempre en Estados Unidos siempre han sido las cosas mucho más liberales y mucho más modernas que en Hermosillo en ese momento. Seguro. Entonces, obvio, yo decía, qué padre poder tener compañeros en la escuela, que te llevas bien con ellos, que la pasas padre. Pero aparte, tenía que hacerme amigo de las monjitas. Entonces era con las sisters, oye, sister, yo cuando sea grande, yo voy a ser actor y yo quiero ser famoso, entonces necesito empezar a prepararme ya ahorita, a mis 16 años. Y me dice, bye, ¿qué hay que hacer? Le dije, pues mira, me quedé en una obra de teatro en la Universidad de Arizona y se va a presentar ahí, entonces quiero ir a conocer y quiero ir a ensayar con ellos porque vamos a presentar el proyecto aquí en Tucson. Y las monjitas nomás se veían con cara de, ay, güey. Le damos chance. Porque aparte necesitabas, me imagino, un permiso para poder salir. Claro. Entonces se animaron y era como en las películas, me subían a una van y me llevaban todos los días a ensayar. Las monjitas me esperaban 2 horas, 3 horas, las que fueran, y regresábamos al internado y mis papás nunca se enteraron. Te vieron el potencial, las monjitas te vieron el potencial. Eran monjitas buena onda, aparte eran como que no te las imaginas a las monjitas, a las Sor Juanitas descalzas que andan por aquí, que venden galletas. No, estas monjas eran puro guerreros y obviamente muy inteligentes. Claro. Y podían detectar ese talento que tú tenías. Lejos de quererte reprimir, dijeron, vuela. Órale, vámonos, claro. Entonces voy y cuando llego yo a conocer al escritor de la obra, que era Miguel Méndez, que es el primer escritor de literatura chicana que existió en la historia, yo decía, uy, ¿cómo tengo la posibilidad de conocer a un tipo tan importante siendo tan chiquito? ¿Qué le hablo o no? Que ahí te iba y venía todos los días con las monjitas en friega en la van, yendo y viniendo. Era lo máximo. Y de repente, cuando me toca el día de estrenar, de repente digo,
caray, cuando se acaba la función y te paras en el escenario y la gente reconoce tu trabajo y te aplauden. Y aparte era una comunidad americana. Entonces de repente era un proyecto en español para latinos que estuvieran allá. Entonces de repente dije, oye, de aquí soy. ¡Qué padre! A este lugar pertenezco y aquí me quiero quedar toda la vida. Entonces de repente dije, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder permanecer aquí? Para estar aquí arriba, pese lo que pese o cuésteme lo que me cueste, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cómo se le hace? Entonces de repente ahí fue como una revelación que yo creo que, mira, yo tengo una plática que es una conferencia que se llama Déjame te cuento mi historia, donde les cuento un poco de dónde vengo, cómo nace y cómo llegué a ganar un Emmy en Estados Unidos. Wow. Entonces de repente es como, caray, pues entonces cuando les cuentas de dónde sales y cuando les digo, lo primero que tienes que descubrir en la vida es descubrir tu verdadera pasión, tu verdadera vocación. Exacto. Yo desde niño tenía la certeza que yo tenía que ser artista. No sabía cómo, no sabía qué tenía que hacer y no sabía cómo podía prepararme porque pues en mi casa no me iban a dejar. Entonces de repente decía, ¿cómo hay que hacerle? Pues hay que ser como autodidacta. Entonces empiezas a explorar con la guitarrita. Cuando mi papá no me veía, picarle al piano un poquito, empezar a educar el oído, empezar a entrenar la voz y dices, y ya cuando llega esta directora, pues ella realmente yo nunca tuve la posibilidad de estudiar actuación en sí, sino que era aprender arriba del escenario y era, no, así no se habla, así no se camina, así se hace. Entonces vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces para mí fue como muy importante y muy revelador porque aparte, no solamente basta con tener un gran deseo o una gran pasión, tienes que tener con qué sustentar esa pasión. Completamente. Porque de repente es como... Hay un cuate que me cae increíble, que es Odín Dupeirón, un buen amigo mío, que él te dice, hay gente que de repente, yo quiero ser cantante. Pues sí, güey, pero no tienes voz, no cantas. Sí, o sea, nada más es un sueño, pero sin nada atrás, ¿no? Claro, o sea, no, pues es que voy a estudiar, pues estúdiale, pero de repente hay gente que, aunque todos digan que sí podemos cantar cuando estudias, hay gente que de verdad no puede cantar nunca en la vida. No. Entonces de repente yo descubro que tenía la capacidad de sí poder interpretar un personaje, sí poder conmover a la gente cuando hacía algún personaje. Entonces de repente ahí te cae el 20, ok, sí traigo con qué. Entonces a ver ahora cómo lo empiezas a desarrollar y cómo lo empiezas a hacer. Y ahí es donde pues ya empieza realmente el gran reto de ¿y qué sigue? Ajá. Sí, porque también ha de haber muchas trabas, ¿no? O de personas que te digan también, no, tú no sirves para esto. No, y aparte que te pusiste rebelde de decir, no, a ver, es mi sueño y no me van a limitar, ¿no? Sí, en parte las monjitas también que te hicieron el paro, te ayudaron a abrirte el camino, Dios, ¿no? Te ponen los elementos en el camino siempre. Sí. Y ahora sí, literal. Sí. Me mandó a sus mujeres y me dijo, ahí están. Y que ellas dijeron, órale, te vamos a ayudar porque no estabas haciendo nada malo, ¿no? Querías cumplir un sueño y dijeron, si podemos ayudarte, lo vamos a hacer. Exactamente. ¿Por qué no? Oye, Horacio, y cuando terminas esta etapa del internado y regresas a Sonora, tú ya regresas siendo un actorazo. ¿Qué dicen tus papás, tu familia? Pues obviamente era... el otro día lo platicaba en otra entrevista con nuestro amigo Joaquín. Ajá. De repente llego con mi abuela y le digo, oye, es que fíjate que abuela que me voy a estudiar actuación y voy a hacer obras de teatro. Y me decía, mijito, ya la familia está tan grande que lo único que nos faltaba era un payaso y un cirquero. ¡Ay, no! Entonces imagínate, si tu familia te ve como eso, yo decía... No. ¡Ay, qué fuerte! Sí, es que hablas de una familia muy conservadora. Súper conservadora. Entonces, de repente era, bueno, pues si cirquero voy a ser considerado para mi familia, pues dije... Pues el mejor cirquero. ¡Qué bueno! Voy a ser el mejor cirquero, claro. Oye, ¿y de ahí qué siguió? ¿A dónde te abriste camino después de esa obra? Mira, ya regreso a Hermosillo a terminar la preparatoria. Entonces termino la preparatoria, pero en el Inter empecé a hacer como pequeñas cositas. Empecé a hacer como obras de teatro en Hermosillo. Por supuesto, mis papás era como que ni te voy a ir a ver. ¿Y no iban? No iban. O sea, la única aliada siempre fue como mi hermana Norma, que es la que de repente era, no, yo sí te apoyo, yo sí te apoyo, vas. Ajá. Siempre tienes que encontrar un apoyo con alguien de tu familia para que te digan, ok, va, síguele, ¿no? Entonces de repente ahí uno de esos apoyos era mi hermana o mi hermano el más chico, pero todos mis papás era como, bueno,
se le va a pasar. Pero fíjate, esto viene muy al caso porque de repente yo toda mi infancia fui totalmente introvertido, súper serio. Nunca fui tímido, pero era como muy sangrón. O sea, no me quería relacionar con todo mundo. Siempre mis amistades eran mis selectivo. maestros. Era así. Entonces yo no hablaba con nadie. Mis papás era, ¿qué le pasa a este niño? O sea, no tiene amigos, no tiene amigas, no sale a la calle, no le gustan los deportes, para todo, porque para todo me las ingeniaba. Por ejemplo, era, tienes que hacer ejercicio. Sí, claro. Entonces me metí al equipo de béisbol. Entonces iba donde y decía, esto no es para mí. O sea, ¿qué hago? Pero en la esquina de mi casa vivía un doctor que era amigo de mis papás. Entonces yo iba, oye, doc, necesito que me hagas un justificante médico para decir que soy asmático y alérgico y que no puedo hacer ejercicio. Traigo mala rodilla. Ok, ¿tus papás están de acuerdo? Sí. Ok. Y me lo presentaba. Entonces ya no iba a esas cosas nunca. Entonces mis papás decían, ¿cómo va a ser amigos si no hace ejercicio? Porque generalmente los del béisbol, los del fútbol, los del básquet, ahí haces a tus amigos. ¿No? Los populares. Entonces de repente decía, pues yo no necesito a esta gente para nada. Porque yo no sé si lo presentía. Yo creo que lo presentía. Fíjate que decía, yo voy a ser artista y voy a estar rodeado de tanta gente todo el tiempo que lo que necesito es como, porque aparte era niño existencialista, es ¿por qué vivo? ¿Por qué la gente se muere? ¿Qué hay afuera del universo? Es que más bien eras muy listo y yo creo que por eso no te gustaba tanto la gente. A lo mejor, no sé, puede ser. A lo mejor cuando doy el brinco y empiezo a hacer como a salir en los periódicos, en las revistas de Hermosillo, a salir en los canales locales. Mis papás era, güey, qué bueno que este güey despertó porque pensaban que era o autista o vete a saber, ¿no? Entonces de repente era, ya que salgo y me veían como muy desenvuelto y muy platicador con todo el mundo y relacionándome con todo el mundo, era, qué bueno que eso le sirva. Entonces porque pensaban, le sirve para relacionarse, pero se le va a pasar. Pero cuando ven que realmente termino la preparatoria, no existía el internet todavía. Entonces yo lo que hago era empezar a buscar oportunidades de escuelas en el extranjero para estudiar actuación o para poder hacer algo. Claro. Entonces, estando en Estados Unidos, descubro que en Dinamarca había un movimiento teatral súper importante. Era los creadores del teatro. Sí, los creadores del teatro contemporáneo a nivel mundial se volvieron los daneses. Luego, la mejor repostería del mundo era la danesa en ese momento. Y luego ellos descubrieron, ya han visto los pasteles muy bonitos que son así como acabados como de porcelana, que son muy bonitos. Ese es el fondant. El fondant lo inventaron los daneses. Entonces yo decía, yo quiero ir para allá a ver a qué sabe eso, a ver de qué es. O de niño yo veía a Hans Christian Andersen, así que es el escritor más importante que hizo los cuentos de la Sirenita o las historias de Hansel y Gretel sucedieron en Dinamarca. Yo decía, esos cuentos me hicieron mi infancia genial. Dije, todo lo mejor del mundo y lo peor del mundo también se dio en Dinamarca. Entonces yo dije... Te empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención y yo tenía un sueño muy recurrente. Esto nunca lo he platicado. Yo tenía un sueño súper recurrente de que yo me veía en una sala y veía por la ventana y estaba nevado y en la ventana yo veía a Hansel y Gretel. Yo decía, ay, qué raro y qué ser ese sueño. Y lo platicaba con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Le digo, es que yo veo, aparte entro a una sala con gente que no conozco, pero lo siento como mi familia. Veo una pecera llena de pescaditos ahí adentro y de repente me asomo por la ventana y había un diálogo. Entonces yo decía, de repente repetí el diálogo y era recurrente y venía y venía y venía. Entonces de repente cuando logro que mis papás saliendo de la prepa, normalmente allá en Hermosillo, muchos acostumbran a irse a estudiar un año fuera, como para pensar o tomarse un año sabático, como para pensar qué quiero estudiar, qué quiero hacer y todo. Entonces, de repente lo que hacía era tratar de convencerlos. Digo, ¿por qué no me mandan a estudiar a otro país? Porque inglés ya sé. Ajá. Sí, claro. Entonces ya había aprendido inglés. Entonces dije, mándame a otro país. Me dice, ¿cómo a dónde? Y le digo, pues mira, hice unas aplicaciones para irme a estudiar a Nueva Zelanda, a Dinamarca o a Suecia. Entonces de repente le dije, pues hice estas aplicaciones, no me va a costar la escuela más que me mandes para allá y ya. Entonces mi papá decía, ¿y este güey cómo se movió haciendo estas cosas? Porque yo si tuviera un hijo así diría, qué inquieto, ¿no? O sea, sí. Ya te llega con las propuestas. Decían, este güey no habla y ahora resulta que organiza el mundo, ¿no? Creíamos que era autista y ya se quiere hasta Dinamarca. Sí. Te llega con todo ahí ya pues. Y escogí pues a una señora que era amiga mía, que es amiga mía todavía, que tenía un proyecto de intercambios estudiantiles. Entonces le dije, ayúdame. Entonces me dijo, ya está. Entonces a través de ella
alguien mandó la publicación de que yo quería ir a estudiar a un país por allá y de repente a las 2 semanas me marcan de Dinamarca y me dicen, tienes una familia donde vivir, tienes una casa donde vivir, tienes una hermana de tu misma edad. Entonces, total que pues vas. Entonces empecé a preparar todo y me voy. Wow. Pero resulta que la escuela que yo había escogido era una escuela preparatoria, pero de artes escénicas. Entonces imagínate, llegas allá a la preparatoria y te enseñan idiomas, inglés, francés, alemán. Pues ya ves que los europeos hablan 3, 4 idiomas todos. Sí. Y de repente la escuela tenía especialidad en teatro, en canto y en solfeo y así en muchas cosas. Yo decía, qué maravilla haber caído aquí en una escuela maravillosa, claro. Entonces para ellos obviamente les hacía mucha gracia porque una cosa que siempre he sido como muy consciente, los mexicanos muy pocas veces logramos salir de nuestro país, muy pocas veces. Muy pocos somos los que tenemos el privilegio de poder ir a estudiar a otro país o conseguir algún proyecto fuera de México. Entonces ahí me quedaba claro que cuando lo viví en Dinamarca, que de repente para los daneses que yo conocí, a lo mejor yo soy el único mexicano que han conocido en su vida todavía. Entonces de repente decía, yo quiero representar a mi país de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo hago? Pues entonces dejando en alto el nombre de México, mostrando quiénes somos los mexicanos y sobre todo el norteño es muy diferente al resto del mexicano común. Sí. Entonces de repente decía, yo quiero mostrar los valores de los sonorenses, que los valores de allá son el valor, el respeto por tu familia, el valor de conservar una amistad y ser leales a tus amigos y a tus principios, el montón de tradiciones y costumbres que tenemos. Yo decía, yo quiero hacer esto. ¿Y qué crees que pasó? Lo mostraste. Pues claro. Y lo sigues haciendo. Pero aparte te aventaste a otro país. Me aventé a otro mundo. Porque no es lo mismo Estados Unidos que es país vecino. No. Aviéntate hasta allá. Sí, de intercambio, ¿no? Y llegar a una familia nueva. Exacto, llegar a una casa de intercambio. Entonces era muy fregón porque de repente, imagínate, salgo a los 17 años de ahí de Hermosillo. Bueno, desde los 15, 16 me empecé a ir a Estados Unidos y luego ya llegas al otro lado del mundo y descubres que existe otra historia totalmente diferente que no se parece a lo que conocías en Estados Unidos y de repente empiezas ahí no importa si eres hijo de alguien importante o no, sino que todo lo que tú hagas o dejes de hacer es lo que va a dejar un nombre tuyo para que la gente lo recuerde o no. Claro. Entonces les caía muy en gracia que hubiera un mexicano allá en Dinamarca que no hablaba danés ni media palabra. Entonces de repente me dicen, oye, como sabemos que cantas y que te gusta actuar y todo, estamos haciendo una producción que es Cats Dinamarca. Entonces me dijo, ¿te interesaría estar en este proyecto? Y yo, ¿y qué es Cats? Ni siquiera sabía que era Cats. Sí, porque ahora es muy sonado, pero en ese entonces... Cats, claro, entonces de repente, y más en Sonora, teatro musical, ¿qué es eso? Sí. Eso era como para jotos o como para así. Entonces de repente para era... frikis. No, para gente freak o para la gente que estaba becada en alguna escuela que los tenían que a fuerzas, que te forzaban a hacerlo, lo que nadie quería hacer, pero tenían que cumplir con ese requisito. Entonces yo decía, qué fuerte. Dije, mi familia. No, y entonces, de por sí. Entonces oigo la música de Cats, que es espectacular, y veo a todo el elenco y los veías cantar y bailar y yo estaba maravillado. Yo decía, qué padre. Y yo puedo hacer esto. Me dice, claro que vas a poder. Entonces me ponen a cantar y me dicen, apréndete las letras en danés de memoria. Yo no sabía ni qué decía. Yo nomás repetía, güey, y sonaba bonito. Y entonces total que tuve la oportunidad de hacer esa temporada ya. Entonces yo dije, bueno, aquí es. O sea, ¿y te gustó? No, lo amé. Qué experiencia tan maravillosa. Una gran experiencia, pero otra de las cosas que me dio una de los elementos y las herramientas básicas para mi vida hoy era en los pósters de toda la ciudad. Habían como colgando pendones que eran 25 años de casados del rey, de la reina Margarita y el príncipe Henrik. Y yo dije, mira qué padre, porque pues ellos tienen una monarquía, cosa que aquí nunca hemos tenido. Bueno, la tuvimos y los matamos, pues pobrecitos, pobre Maximiliano y Carlota, muy mal. Entonces, imagínate, veo los pendones colgados en todas partes y yo lo que hago era, pues le voy a escribir una carta a la reina, ¿no? ¿Por qué no? Entonces mi hermana ya me decía, estás loco, ¿tú crees que te van a contestar? Y yo le digo, si no me contesta, me da exactamente igual, no los conozco, pero entonces yo siempre digo, ¿cuál es la gran diferencia entre aventarte a hacer algo que puede ser imposible, aunque tengas el no por delante, o no hacerlo? Y yo, pues, es la experiencia. Entonces le escribo. Y que nunca sabrás, no te quedarías reina, con la duda. Claro, mi querida reina, soy el único mexicano que está viviendo en Dinamarca. O por supuesto que no era el único, seguramente hay más.
Entonces, soy el único mexicano que vive aquí en Dinamarca y quiero felicitarlos a su majestad, la reina Margarita y al príncipe Henrik por sus 25 años de casados. Qué bonitas bodas de plata, qué bonito tienen su país y todo para conmemorar sus 25 años. Les mando un caluroso abrazo. Soy Horacio Castelo, mexicano. Ay, me encanta. Se acabó. Pero marcando Y luego le digo, mexicano. claro, le digo, ¿y dónde vive la reina? Pues entonces en el castillo fulano de tal. Le puse domicilio conocido. Entonces mando la carta al buzón y ya. Yo nunca esperé ni que me fueran a contestar, ni mucho, nada. Yo quería Ni ser que un llegara mexicano la que carta. tuviera el detalle. No, es que ya llega el correo, es perfecto. Bueno, sí, eso Entonces sí. dije, de que les llega, les llega. Entonces yo les quiero mandar una felicitación porque realmente era... Tú sabes que cuando llegas a un país donde reconoces o algún lugar, no les ha pasado seguro, que llegas a uno que dices, este aroma es como mío. Sí. Estos colores son como míos. Esta educación es estuve mía. aquí. Ya estuve aquí. Sí. Esta gente con la que estoy ahorita me siento tan cómodo y tan feliz. Sí. Y realmente yo creo que ha sido uno de los lugares donde más feliz he sido en toda mi vida. Wow. Todo era perfecto. Todo era como yo decía, yo siento que yo pertenezco a esta sociedad. Y aparte haciendo lo que amabas, Lo lo que te Claro, encantaba. imagínate. Aparte llegaba y veía unas mujerononas hermosas, cómo danesas, rubias de 1,80, 1,70, pues se me iban los ojos. Digo, en Sonora son preciosas Sí, todas las también son mujeres muy y las guapas. mexicanas son guapísimas. Pero de repente veías aquello que era totalmente ajeno a tu cultura y era Diferente. como yo babeaba. cómo no. Y me enamoraba Y cada tú fin de también les semana. llamabas, yo creo, la atención, ¿no? O sea, porque Claro. también, O imagínate, porque para ellas yo era como el prietito. también era diferente. Imagínate. Ay, no, y eso que estás bien güerito. Imagínate yo. Oye, ¿y fuiste muy noviero? Fíjate O que sea, lejos de poquito. enamorarte por verlas, pero sí No. tenías acá Estabas tus más novios. ocupado en lo Yo, tuyo, ¿no? yo fíjate, siempre he sido como muy enfocado en a lo que voy. Claro, sí me enamoré, así yo decía, ay, qué padre, qué bonito se siente y qué padre, ¿no? Porque aparte estás muy chavito, estás viviendo un montón de cosas nuevas. Claro. Y yo decía, güey, qué emoción. O sea, de repente que te pelaron y que te agarraras a besos, era como, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Y como dice Carla, siendo extranjero, También ya obviamente tienes el serás un atractivo que eres hitazo. extranjero, claro. Y Y dice aparte- que era el morenazo de fuego. No, imagínate. Y luego imagínate. imagínate, tengo una hermana que se llama Heidi, que hasta la fecha seguimos muy en contacto porque mis papás ya murieron los dos. Tuve la oportunidad de ir a presentar una película mía que se llama La Revolución y los Artistas a un festival de cine noruego ahí en Oslo. Entonces voy a presentar la película y yo dije, es imposible que estando a un brinquito no vaya a ver a mi familia. Y llego a ver a mi familia, a mis hermanos y a mis papás de allá. Y bueno, era un lloradero y una emoción porque tenía... Para mí fui tan feliz estando ya con esta familia y con todo lo que viví ya, que de repente decía, yo no quiero regresar. ¿Y Porque por si qué regreso, te regresaste? me regresaron mis papás. Así que yo no me hubiera porque te iba a regresado. decir, pues si tan feliz, pues ya te hubieras ¿Y cuántos quedado, ¿no? años estuviste 2 allá? años. 2 años. Entonces de repente yo era muy feliz allá. Entonces, bueno, pero te digo, y regreso y veo a mi familia. Entonces lloramos, nos abrazamos, nos quisimos y estuve unos días con ellos y regreso a presentar mi película a Oslo y fue muy bonito. Y resulta que al mes muere el papá. Y a los 6, 8 meses muere la mamá. Y yo dije, güey, tenía que haber ido a despedirme de pudiste ellos. despedir. Pudiera agradecerles lo feliz que fui con ellos, todo lo que me dieron, todo lo que me cuidaron, todo. Y dices, qué padre. Entonces Qué suerte tuviste fue muy de bonito, fui muy encontrarlos. suertudo. Claro. La vida te pone en el camino perfecto, en los tiempos Literal. perfectos. Sí, ¿no? entonces por eso yo digo, los tiempos de Dios son perfectos para Sí, todo. claro, Entonces, sí. de repente, ya me toca regresar bueno, entonces para eso, es que yo platico mucho, muchacha. Sí. No las dejo No, hablar. Por eso no le creo de introvertido, ¿eh? O sea, no le Te creo. digo. Estaba más chavo. Oye, sí, Pero- echémonos un traguito de esto que está Ay, delicioso. No saben qué delicia. Ahorita relleno. Ay, No, Oye, a y nosotras resulta- nos tienes fascinadas. Ay, muchas gracias. Oye, pues resulta que me contestan de Palacio Real. Me contestan. Justo te iba a preguntar eso. Ya nos había Justo te dejado iba así. a preguntar eso. Entonces me contestan y mi hermana me dice, ¿te escribieron de Palacio? Y yo, no, le digo, ¿te caes? Sí. No, Abro la no carta creo. y era una postal de 25 años de casados de las bodas de plata del rey y la reina. Yo con eso ya me hubiera dado por bien servido y hubiera sido el más feliz del universo. De que hubo una respuesta. Porque hubo una respuesta. Claro. Aparte, era de la familia real. Claro. No, o sea, destacan. Yo decía, qué padre. Entonces de repente abro la postal que me mandan, que obviamente tienes tú como jefe de estado de un país o como parte de la monarquía, tienes tu equipo de gente que contesta las cartas y muchas gracias y qué bueno que estás aquí ya, ¿no?
Pero entonces me escriben y me dicen, oye, nos encantó tu carta, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de felicitarnos y te queremos invitar a Palacio. Wow. No, yo emocionado. No, bueno, bueno. yo decía, te cae que me van a invitar a Palacio. No, la Cenicienta. Entonces, dije, vamos a buscar una Cenicienta ahí adentro. Oye, y resulta que tengo la oportunidad de llegar a Palacio. Qué maravilla. Obviamente mi familia era, güey, ¿cómo es posible Sí, que nosotros que vivimos aquí nunca en la vida hemos tenido, ni los Lo conocemos siento. ni nada? Le dije, uy, qué pena, los mexicanos así somos. Plantando bandera como mexicano. Porque Y los tú no sonorenses, mandaste como un la humedad, correo. hasta el fondo nos vamos. Oye, pues voy y los conozco. Solamente los vi una vez. Entonces, pero era muy chistoso porque obviamente no existían celulares. Entonces, la realeza no te permite fotografiarlos mientras no es un evento oficial. Y como esto era un evento extraoficial, llego yo y me paseo por Palacio y decía, güey, ¿quién me va a creer esto? Nadie me lo va a creer Necesito nunca. una No puedo tomar una foto. foto. Entonces no podías llevar tu cámara, no podías tomar fotos, no tenía, como no era una visita oficial, sino era 5 minutos que te concedieron la reina. Yo decía, no me importa, yo era más feliz. Claro. Entonces me dijo, pero nos caíste muy bien y queremos que conozcas al servicio diplomático que tenemos aquí en Dinamarca. Entonces yo desde ahí voy y digo, ¿cómo? Hay gente que viene a representar a su país en el mundo y los tienen viviendo con esta... No, digamos, sí, pues obviamente tienes una vida lujosa porque tienes acceso a la realeza, al gobierno, a la gente más importante, pero de repente es gente como muy centrada, como muy culta, como muy preparada. Y ahí empecé a descubrir que el servicio exterior mexicano era uno de los servicios diplomáticos más importantes del mundo por la preparación, la inteligencia, la capacidad de relacionarte y de negociar cosas de entre países, que de repente yo dije, ¿y esto qué se estudia para hacer esto? Claro. Entonces me tienes que estudiar relaciones internacionales. Entonces yo dije, va, si yo no voy a ser actor toda mi vida durante todo los años que me toquen vivir, yo quiero ser diplomático. Yo quiero dedicarme a las relaciones internacionales para presentar mi país a otros países y que vean lo que somos los mexicanos, de qué estamos hechos, a qué sabe México, a qué huele México y contar nuestras historias. Pero tú siempre súper orgulloso de México. Es que de verdad, cuando tú logras salir de aquí, que he tenido la fortuna de hacerlo, ves que de repente México es un país fuera de serie. Sí. Entonces, y aparte de hace cuántos años estamos hablando, que era todavía más difícil, como dices, no había celulares, no estaba la tecnología que ahora tenemos, era más difícil abrirte camino, ¿no? Sí. Porque no quiero demeritar a nadie, pero ahora te haces famoso por un celular bailando un TikTok, ¿no? No, como mi querido Papi Cuno, que bailando en tacones y caminando en tacones ya es millones de seguidores. Qué padre, sí. Y antes, ¿cómo te tenías que abrir camino? Era como lo hacías tú, ir tocando puertas, buscando las oportunidades, pero aparte me encanta porque tú no le tenías miedo a nada. No. Oye, tocó la puerta del palacio y se la abrieron. Se la Oye, abrieron. imagínate, yo decía, qué loco. ¡Qué locura! ¡Qué Y qué experiencia seguridad. tan No, bonita! gracias. También que tenías. Fíjate tiene, que que eso, tiene. sí, Que tiene, sí. porque- Yo creo que eso te lo da, yo creo que mucho tu familia. Yo sí le agradezco siempre a Sí, Dios haber claro. venido de los padres que vengo, porque vengo de una madre que es fuera de serie y de un papá que también era extraordinario. Y de repente era como siempre se enfocaron en cómo darte la seguridad para que tú te desarrollaras. Pero también es parte, yo creo que sabes que de las vidas anteriores que traes a esta, la experiencia, el bagaje que traes, como lo que traes, yo creo que te va dando como puntos para ir sumando Sí, claro. y viendo qué haces, porque de repente hay cosas que dices, ¿y cómo sé esto? ¿O de dónde me sale Pero esto? entonces ya Bases, serías claro. un alma Tantísimas. vieja. Pues seguramente sí. Sí, porque estaba en Dinamarca, que se me hace que tú Yo fui viviste en vikingo. ese. ¡Ay! Fíjate, les voy a contar esa historia. A ver. Oye, van a tener muchas primicias. Sí, Yo tengo un Chicos, amigo para que muy famoso hoy en día que se llama Mario Banucci, que fue el astrólogo de las estrellas. Aquí en México estuvo una temporada, pero ahora es exitoso en Miami, allá. Entonces de repente él me dice, mira, ¿qué crees que fue casualidad que tú hayas vivido en Dinamarca? Me dijo, no, uno nunca regresa a un país a vivir a menos que haya vivido en él antes. Entonces me saca mi carta astral y me dice, tú fuiste vikingo. En alguna época de Y tu vida tienes fuiste el vikingo. look, ¿eh? Sí. Oye, y cuando yo llego a ver a los pueblos vikingos que tienen como preservado ahí las casitas donde viven y todo, yo decía, qué loco. Yo imaginaba que los vikingos eran güeyes de 2-3 metros, así gigantescos. Y no, habían razas entre los vikingos también. Entonces habían razas que eran enanitos, como Asterix, que es un vikingo Sí, chiquitito. sí. Pues entonces de repente entraba yo a las casas y decía,
es que yo conozco esto. Yo ya y me lo decía, viví. ve, estas casitas son porque eran muy chiquitos. Le dije, no, en esas camas, porque eran camas como de enanos. Entonces, así como chiquitas. Y yo decía, es que aquí dormían los vikingos. Me dice, pero eran enanos. Yo, no eran enanos, eran normales, pero como Eran razas. lo que comían hacía que te diera reflujo. Entonces tenías que dormir sentado. Wow. Entonces, pero yo dije yo, ¿y cómo sé eso? Y porque chupaban mucho, ¿no? También, claro, pues, También, te causa un ajá. reflujo muy fuerte. Entonces, si tú pisteas mucho y aparte comes mucho y te acuestas, se te viene y Claro, te puedes todo. ahogar y morirte broncoaspirando con el reflujo. ¡Guau! Entonces yo decía, ¿pero de dónde saqué yo esto? Ya después lo buscas y sí, mucha gente de la realeza que comían mucho vino, muchas grasas y todo, les pasaba lo mismo y tenían que dormir casi sentados. Y yo dije, ¡ah! ¡Qué fuerte! Wow. Fuiste vikingo. Fui vikingo. Imagínate, qué padre. Ay, imagina. Entonces deja tú eso, está padre. Bien Entonces me dice, intenso. ¿fuiste No, es que vikingo? yo estoy, pero sí así con toda la historia, Oye. te lo juro. Es que te veo, te lo juro, en mi mente te veo con tus cuernos. Sí, ya te digo. Sí, Y totalmente. pasándome el tarro de la chela de chúpale, Ana, no Y te sí, hagas. así no te hagas que no te gusta, mi niña, que ayer estabas festejando muy a gusto. Oye, y otra de las cosas que me dijo Mario Banucci, me dice, y aparte estuviste siempre muy cercano a la realeza, pero puedes haber sido o parte de ella o sacerdote. Y yo siempre me he visto en mis sueños, así como esos que te digo que tenía el de Dinamarca. Bueno, que ahorita les termino ese pedacito. Entonces yo siempre me he visto en mis sueños como vestido de morado, como obispo, Por caminando eso por te una hacían caso catedral. las monjitas. Yo creo, no puede ser, ¿eh? Entonces de Todo repente, estaba Sí, conectado. eres alma vieja tú. yo creo que sí. Entonces de repente en una ocasión me toca ir a una boda en Salamanca y en Europa, en España. Y de repente, cuando yo llego, bueno, para eso me dice este astrólogo, debiste haber vivido con la realeza de esta parte de Europa y en Francia. Entonces seguramente tuviste castillos y palacios y con mi hermana fuimos a la boda, fui allá y total que agarramos un tour por Francia y dijimos, vamos a conocer algunos de los castillos donde pudiera haber estado si es que esto fue mi casa. Y llego y dije, pues sí, como que a lo mejor he estado aquí antes, pero no siento que esto sea mío para nada, ¿no? O sea, ahí no sentiste esa vibra. Pues fuimos a Versalles y entras y dices, sí, alguna fiesta estuve aquí seguro, porque sí, como que sentía que lo conocía. Esa fue la primera vez que conocí Versalles. Y de repente, cuando llego a España y llego a Salamanca, que es un pueblito cerca de Madrid, a 1 hora y media, 2 horas, de repente llego y dije, güey, me pasó lo mismo que en Dinamarca. Dije, yo conozco aquí, yo soy de aquí. Yo ya estuve aquí. Yo ya estuve aquí. Yo los olores, los colores, empezaba a ver todo y decía, claro, de aquí salieron todas estas historias que yo he leído y que me he imaginado. Pero conociendo en la ruta de la catedral donde se iba a casar nuestra amiga, pues empiezo a sentir como que me llamaban y sentía un llamado y me fui solo caminando y caminando y caminando y de repente empecé a reconocer todo y en eso entro en un cuarto como este tamaño, así tal cual. Ya había en el centro, aquí donde está esta mesa, había una cripta, una tumba que estaba expuesta y estaba enrejada. Entonces de repente nomás entro y empecé a llorar. Y llorar y llorar y de repente llego y cuando me agarro los barrotes de la reja que estaba ahí, no me podía soltar y lloraba y lloraba y lloraba y decía, es que ¿qué pasó? O sea, ¿quién está ahí? A lo mejor alguien a quien yo amé muchísimo estaba ahí, Sí, o a lo mejor era yo a lo mismo que mejor estaba eras ahí tú. enterrado. Entonces de repente era una cosa muy fuerte y al rato entra mi hermana y me dice, ¿dónde estás? Estamos buscando. Me dijo, ¿qué tienes? Porque mueren mis papás cuando éramos muy jóvenes y me dice, bueno, ni en el funeral de mis papás lloraste. O sea, me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Yo, es que no sé, pero no puedo controlar esto. Y le digo, no sé qué está pasando. Y ya que me saca de ahí, es que, ¿qué pasó? Yo le digo, no sé, pero es que tenía Tu un alma. rato ahí. Sí. Como el rey Arturo con la espada. Así, mi Haz de amor. Ajá. Tenemos un rey Arturo aquí. Aquí está su rey. Aquí está su rey Arturo. Oye, pero Oye, yo qué sí fuerte. creo mucho en ¿Crees todo que crees en eso. eso? Sí, Sí, claro, claro, Sí. claro, por supuesto. claro. Yo sí creo mucho y, por ejemplo, si este astrólogo vidente te dijo que tú Podía haber estado estuviste- por allá. Yo sí lo Yo también creo, creo. porque yo creo mucho en la reencarnación, yo Sí. creo mucho en las vidas pasadas, sí, o sea, Y más que sin lo duda, sentiste, sí. ¿no? Porque a lo mejor Claro. te lo dicen y ay, ya. ¿Y por qué la vida te mandó para allá? ¿Por qué Palacio te respondió? Claro. Son como Exacto. muchas casualidades que dices, a ver. A ver, a mí se me Yo hace. tuve un sueño muy recurrente muchísimos años. ¿Qué era? Era yo bajando de unas
mentira, mi papá con una señora que me imagino que era mi mamá, él bigotón, canoso, con muchas medallas aquí, y yo estaba con un abanico. No me veo yo, pero veo mi vestido que es verde pistache, así de esos pompones, y me decían, ahí viene tu papá. Siempre el mismo sueño, y venía bajando la música, y cuando empiezo a bailar con él, se desmaya, y ahí es donde yo despierto. Ok, ¿y nunca has hecho una regresión? Y a mí me dijeron, una amiga que se dedicaba a eso me dijo, es que tu papá falleció en otra vida y tú sufriste mucho y te mataste. Yo, puta madre. Pero yo era... Güey, pero es que sí pasa, Ajá, sí pasa. Y por eso lo tienes, porque no lo sanaste, porque fue como inmediato todo lo que pasó en esa época. Sí. Pero es el mismo vestido siempre, el mismo abanico, una bolsita así que me colgaba de aquí con mis guantecitos y que me decían, ¡ay, viene tu papá! Y yo lo veía bajar súper feliz. Cuando empezábamos a bailar se me desmayaba. Me dijeron que se murió y que yo me quité la vida del dolor en esa época. Ajá. Y lo dejé. Después de que me hicieron esta regresión, ya nunca más lo volví a soñar. Pero te hablo que soñé yo sí 20 creo que años tenemos con eso. muchas vidas pasadas. Sí, claro, por supuesto. En otro yo creo que yo fui cortesana. Ah, pues qué divertidotas te debes de haber dado, oye. Y en esta también. Esta también. No sé si ahora tiene otro nombre, pero... Que yo siento que fui cortesana. Ay, madre. Que era bien zorra. Sí, se los juro, porque me encantaba el De hecho, dinero y eran las como joyas. esos accesorios, Y ¿no? que me traen. iba ahí con los Ay, mana, grandes. Con los nosotros que con te la las dan. realeza y tú con... Sí, Ah, pues tus que tiene, a cosas. lo mejor te di tus besucos en algún momento. Oye, capaz que sí. Porque intercambiamos placeres. Tú me dabas Y tus fluidos, joyas. claro, Claro. todo junto. En una Sí. de esos llevaba mis calzonzotes hasta acá con Olán. Ya me tenías paseándome y Pasándote la viéndome crinolina. Es que yo siento también que fui cortesana. Sí. Fíjate qué loco, qué interesante. Sí. Pero tú sabes que las cortesanas eran las mujeres más cultas de la época. Claro. Porque obviamente no nada más tenían que tener el aquellito con chiste. No, entonces no, mana. Tenían que tener... Casabas con los de dinero, Claro, al tenías final que andar eran con los que gente te muy encontraban. interesante. Tenías que estar Claro, y las muy cortesanas preparada. ¿sabes? Eran las que gobernaban los países Sí, detrás del trono. Entonces, sí. no, yo sí te veo así como cara de Maquiavélico. Siempre trae el as bajo la manga, ¿eh? Fíjate qué padre. Pero qué fregón, ¿no? Sí. Entonces, pues así fue cuando descubrí esas cosas y ahí me empezó a interesar todavía más el si habían otras vidas antes de la que nos tocó vivir ahora y empecé a descubrir un mundo que está lleno de cosas increíbles que digo, qué ¿Cómo no? fregón. O sea, todo lo que es la historia de tu vida ha sido una maravilla. La vida te ha sorprendido y Siempre. te sigue sorprendiendo. Siempre. Te sigue enseñando las maravillas que existen y se ve que amas la vida. O sea, Muy cañón. se También percibe. insisto que es mucha parte de tu personalidad, ¿no? Porque yo creo que mucha gente tiene muchos sueños, pero no lo logran hacer. ¿Por qué? Por ese miedo a enfrentarse, a tocar puertas, a decir, me voy a ir a tal país y me voy así No lo con materializa. una familia Oye, nueva. No, o sea, eso es lo que te ha hecho estar en donde tú estás O mucha ahora. gente que no Gracias. encuentra ni una pasión, ¿no? Ajá. O sea, si tú Eso está muy cañón. Yo soy Sí. un poco así, podría decirte. Yo creo que de chica tuve así como ciertas pasiones, pero ahora yo no encuentro como algo así que yo diga me motiva. Ajá. Los hombres. Los hombres, sí, pero... Son tu pero un pasión. rato, Son tu pero pasión. un rato. Pasión, qué Un rato bien. me aburre. No, Es que mira, podemos resultar muy aburridos los hombres porque somos muy básicos a veces. sí, luego sí ¿no? me aburre, la verdad. A menos pues que te metas en algún lugar donde haya gente más interesante. Pero ¿de dónde vas a sacar algo más interesante si no Pues sales ya del llévame mismo a tu círculo? mundo, llévame a tu véngase. mundo. Te invito para que Justo conozcas. te iba a decir eso. Habrá muchos hombres aburridos, pero ve cómo nos tienes a las tres Nos con tu tienes historia. enamoradas, O sea, estamos ahí. Qué maravilla. hay hombres muy cultos, muy preparados y que con las historias que tienen de vida Es te impresionante. entretienen Oye. y no puedes dejar de escuchar, Al ¿no? rato que nos hable el productor, nosotros, ¿qué? Perdón. ¿Qué dices? Así, y el George ahí, por más que se desvive diciéndoles, a ver, súbele, bájale, muévete, mija, te estás tapando aquí, para atrás. No lo peinan a mi no lo George. pelamos. Oye, Horacio, pero a ver, entonces me dijiste que viste lo de relaciones y estudiaste relaciones Claro, entonces haz de cuenta que ya internacionales. mis papás, después de 2 años de estar allá en Dinamarca, me dicen, mijito, ya estuvo bueno de pensadera. Yo creo que ya pensaste qué quieres hacer con tu vida. Te me regresas, porque yo ya le digo, mira, pa, yo conseguí aquí, tengo universidad gratis, porque la educación allá en Europa es gratis. La de
mayor calidad. Obviamente también hay universidades privadas, pero la educación pública es fantástica. Todo es bueno, es muy Otro bueno. nivel. Entonces de repente digo, ya conseguí, aquí me puedo quedar a estudiar, aquí puedo esto. Me dice, ¿te me regresas o te regresas? Entonces yo dije, bueno, va, ya me regalaron 2 años maravillosos, ahí voy para atrás y me regreso a Hermosillo. Oye, perdón, pero eso no te frustró, No. no te hizo tener como decir, me estás truncando mi sueño, lo que yo quiero. ¿Sabes qué? Yo siempre trato de escuchar como a mi intuición. Ajá. Entonces yo creo que la intuición no se equivoca. Si te fijas, cualquier decisión que tú has tomado en tu vida, cuando la has regado muy cabrón, de repente dices, yo sabía que no tenía que haber hecho eso. Ay, se siente Lo sabes, horrible. pero o cuando vas y aciertas, será, ay, güey, es que tenía razón de haber venido porque es lo que mi intuición me está diciendo. Tu intuición no se equivoca nunca. Entonces yo decía, ok, llevo 2 años acá, quiero regresar, fíjate, y quiero regresar. Sí, está bien, perfecto. Y qué suerte que regresé porque mis papás mueren años después. Muy pocos años después. Te hubieras arrepentido. Entonces me hubiera arrepentido mucho de haberme perdido tener la relación que tuve con mi papá, la relación que tuve con mi mamá, que también fue así extraordinaria. Mi relación con mis hermanos siempre ha sido como muy buena. Entonces de repente a lo mejor me hubiera lamentado de eso, pero yo dije, sí, tengo que regresar. Va, regreso. Pero yo sabía, dije, ok, tengo que regresar, no venirme tan lejos, pero a lo mejor en Hermosillo ya no voy a caber, ya no me voy a sentir a gusto porque es... Después de haber hecho Cats en Europa, después de haber hecho teatro en Estados Unidos, con de las repente regresar. Regresas al pueblo. Claro, güey, imagínate. Donde no hay nada, o sea, realmente... En ese momento no había Sí, no nada. había Entonces nada. dije, tengo 2 opciones. Me quedo en Hermosillo y empiezo yo a gestar este cambio cultural en Hermosillo, a poner yo una escuela, a trabajar en una escuela, a dar clases de lo que he aprendido, o me salgo y sigo creciendo, porque de repente me invitaban a conducir, oye, vente al canal de Televisa local, vente al canal de gobierno, que es el canal 6, que es famosísimo de allá de Sonora. Decía, pues sí, pues aquí, ¿a qué puedo aspirar aquí? Puedo aspirar así, tener un noticiero o hacer una obrita de teatro al año o a estar en un programa de revista todos los días en Hermosillo. Y yo dije, ¿eso me haría feliz? No. ¿Me haría feliz hacerlo en otro lugar más grande o más fuera de Hermosillo? Sí. Sí. Entonces dije, ok, entonces yo no me puedo quedar en Hermosillo. Entonces entro al TEC de Monterrey a estudiar Relaciones Internacionales y justo mis papás era... Mi familia es agricultora y ganadera. Entonces era tú, mijito, te quedas a estudiar aquí en el TEC y aquí pues estudias tu carrera y terminas y te vas a cortar uvas y aceitunas y a arrear vacas. Y yo, perfecto, claro. Decía, sí, como Sí, no, sí, claro. no, claro. Entonces obviamente escogí una carrera que no estuviera en Hermosillo. Entonces escogí Relaciones Internacionales. Entonces total que cuando ya llevaba un semestre o 2 estudiando en Hermosillo, le digo a mi papá, ¿qué crees? Esta carrera no está completa aquí, nunca me di cuenta. Ay, no. Tenía varios trucos, ¿eh? Entonces le digo, ¿por qué no? Le dije, me voy a estudiar a Monterrey, como quiera, de Monterrey a Hermosillo, voy y vengo, y va a estar súper cerca y todo. Obviamente llego a Monterrey, estudio Relaciones Internacionales y me empieza a coquetear también la carrera de hotelería y turismo. Entonces dije, ¿puedo hacer 2 carreras al mismo tiempo? Sí, señor. Cuando aventé 2 carreras al mismo tiempo. Entonces una es mi especialidad y la otra es como mi base de carrera. Horacio, Qué me padre. tienes en shock. Eres un estuche de monerías. Es impresionante. Y esta O sea, llega ¿verdad? con la primaria trunca, mana. Y es que de verdad, mira, te das cuenta que yo por eso en mis pláticas lo que siempre digo es, no importa lo que tú quieras estudiar, pero no dejes trunco nada. Porque de verdad es el tener una educación, lo que quieras estudiar en la universidad más caro, en la más pinche que hay en el país, no Pero importa. estudia. El estudiar tampoco te abre ni te da todo el conocimiento, te lo da la experiencia que te va dando la vida y los años. Lo que te da la escuela es una formación mental completa, de que empiezas una cosa y hasta que no la terminas, puedes estar satisfecho, sea lo que sea, ¿eh? O sea, ahora que están empezando su programa, es la experiencia completa, es fletarnos el sacrificio de, adecuar una parte de este lugar, decorarlo, ponerlo, El armarlo, tiempo, prepararte, todo, sí. conseguir a tus invitados. Es todo un sacrificio y es un, o sea, y aparte en domingo no es como que te vas a levantar tempranísimo. No, lo tienes que hacer. Hay sacrificios que tienes que hacer. Esa formación completa te la da el tener una educación, tener una carrera
completa, una secundaria, una prepa, una primaria completa. Eso es lo que te da. Y aparte, te da el beneficio de que tienes relación con toda la gente que estudias. Y esa relación, de repente, a la vuelta de 15, 20 años, te das cuenta que la que estaba contigo en la primaria ahora es la directora de Santander. Que fulano de tal, que pensabas que era un güey, pues resulta que ahora es el güey más rico de tu generación porque, o sea, hay algo. Eso pasa mucho ahí en el TEC y en esas escuelas. O sea, cuando ya tienen muchas una empresa o algo, jalan a la gente de ahí mismo. Claro. ¿No? O sea, no te aceptan uno de Iberos. No, del TEC, véngase para acá. Es correcto. Los conectes, ¿no? Crea relaciones. Y aparte, cuando te conoces de estudiante, creas vínculos muy únicos. ¿Por qué? Porque estás de estudiante, entonces no puedes andar faroleando con que yo y con... No, ahí es lo que hay. Vas a estudiar y vas a trabajar y todo. Entonces, es una universidad muy exigente. Es una universidad súper exigente. Entonces, yo siempre agradezco que mis papás me hayan dicho, mijito, ¿quieres aquí? Perfecto. No, obviamente yo la escogí porque dije, bueno, de aquí algo bueno voy a sacar. Y a raíz de eso, obviamente, mis mejores amigos hoy siguen siendo mis amigos de allá de Monterrey que estudiaron junto conmigo. Tenemos una casa productora en Monterrey con la que hacemos películas, series, obras de teatro. ¿Cómo se llama? Cinetzin Films. Entonces ahí de repente, pero ya ves, cada vez que haces una película, un proyecto, te hacen que la razón fiscal hace que cambies y crees una nueva empresa por película. Entonces de repente puede tener varios nombres, pero la productora es Cinetzin Films y son con mis dos mejores amigos. Yo digo, qué fregón poder trabajar con tus mejores amigos. Y así de repente, obviamente yo estando aquí en México, las relaciones públicas para conocer, oye, quiero una película con Aislinn Derbez, pues es mi amiga, tráetela. Oye, quiero una película donde salga Patricia Reyes Espíndola, que acaba de ser nombrado ayer, que le van a dar el Ariel de Oro. Sí, entonces, por su trayectoria. Entonces es mi amiga, Súper claro, merecido. Patricia, ven para acá, claro. Entonces de repente yo lo que uno es el bueno para hacer billete, para administrar el billete, el otro es el director creativo, que es el director de cada película y él escribe sus historias, y yo pues que estoy en la parte de relaciones públicas y de casting, pues obviamente vas jalando a la gente y juntas los esfuerzos y hemos creado cosas súper bonitas. Entonces para eso, fíjate, con el tiempo te das cuenta que para eso me sirvió haberme ido a Monterrey para hacer una casa productora, y justo la que era la esposa del director en una época, ella dice, yo me divorcio y me voy a México porque quiero ser actriz famosa. Entonces se viene a México y ya con el tiempo, pues la mujer logró ser una productora, no actriz famosa, pero una gran productora de Televisa, y de repente empieza su reloj biológico a quiero tener un hijo, pues voy con mi ex para ver si pega el chicle, ¿no? Entonces ahí la conozco yo, claro, ahí la conozco yo, y en ese momento la otra me dice, oye, te viene una obra de teatro, me encantaría tu trabajo traerlo a Televisa. Y yo, dije, nomás que yo tengo un compromiso con mi familia, yo termino el TEC, en cuanto me gradúe, yo me puedo ir a México. Entonces me hacen audición para hacer novelas en inglés, me dijo, ¿hablas inglés? Y yo, ay, por favor. Que es lo que les pedí a mis papás cuando estaba chiquito, irme a Estados Unidos para aprender inglés bien. Entonces ya llegas y dices, qué suerte, y me quedo en ese proyecto, pero no me puedo quedar a vivir en la Ciudad de México a hacer la novela en inglés porque tenía el compromiso con mis papás. Entonces, cuando ya me graduó del TEC, que mientras estuve en el TEC ahí debuté como director de teatro, como productor de teatro, de radio, de todo, hacía muchas cosas ahí porque no me podía estar quieto. Entonces era como sigo siendo muy hiperactivo. Entonces quería estar haciendo más cosas porque era de qué otra manera voy a aprender si no es haciéndolo. Entonces de repente empezaba a hacer esto y ya. Entonces cuando me gradúo voy con mis papás y les agradezco en el alma que me hayan dado la educación y la formación que hoy tengo. Pero les dije a mi papá, aquí tienes tu título de hotelero, y a mi mamá, y aquí tienes tu título de embajador. Le dije, porque a cada quien uno. Sí, claro. Entonces dije, ahí está. Entonces ahora, muchachos, yo ya me voy a hacer mis cosas. Yo sé que no les gusta, yo sé que no les ilusiona tener un hijo que sea actor, pero pues es mi vocación. Entonces ahí es donde viene mi papá y me dice, mijito, admiramos todo lo que has logrado, qué fregón, pero pues entonces todo lo que te hemos dado, venga para acá. Si te vas de artista, si te quedas aquí, vives como siempre has vivido, a gusto, pero si te vas, pues vénganos para acá. Tienes nuestro apoyo moral y nuestra bendición para que te vaya muy bien en lo que hagas. Pero me das todo, mijito. Pero ya te habían dado todas las bases. O sea, al final entonces yo es lo que les dije, ni manco, ni mocho, ni pendejo. Entonces dije, vámonos.
Entonces dije, pues me voy. Entonces me vine porque obviamente no tenía familia que haya estado en este medio. No conocía a nadie más que a esta chava que era la productora. Entonces de repente vengo y toco la puerta y le digo, oye, fíjate que vengo porque ya terminé. ¿Te acuerdas de mí todavía? Porque aparte mi amigo la batió. Entonces, obviamente, está una mujer resentida es lo peor que les puede pasar, muchachos. No la lastime porque una mujer despechada se venga muy fuerte. Y más si eres el amigo. Y más si eres su mejor amigo. Imagínate, peor es, si eres el mejor amigo, pues te friego, ¿no? Pues no, ella en su generosidad me invitó a hacer mi primer novela aquí en Televisa, que fue La Mentira. La Mentira. Entonces ahí empecé, hacía un personaje chiquitito no, pero de aparte 3 que pesos. novela esa, No, pero era la mejor novela que hubo en esa década. Fue la mejor novela. Hasta la fecha sigue siendo un novelón. Sigue siendo, que la sigues viendo. No, y ves dónde está Kate del Castillo ahorita, ves dónde está Gallecker, ves dónde está todos, Rosa María Bianchi, Eric del Castillo, que hoy son mis amigos. Y digo, imagínate qué suerte poder decir que todos ellos son mis amigos el día de hoy. Entonces, oye, ¿y cómo fue saltar del teatro a las telenovelas? Yo me moría de la emoción. Y conocer Televisa, claro. ¿no? Tengo un tío que se llama Teo Tapia, que era primo lejano de mi mamá. Entonces, bueno, la esposa de mi tío Teo era su prima hermana o prima tercera o cuarta por ahí, ¿no? Pero venían ellos. Teo Tapia fue un actor muy famoso en los 80s aquí en México. Entonces, cuando iban de visita a ver a las abuelas a Sonora o a Mexicali, pues de repente se venían para acá y que llegaban a la casa y entonces los veía y decía, es el güey que sale en las novelas, es el güey que sale en las novelas. Entonces, de repente, alguna ocasión venimos con mi mamá y mis hermanos, porque todos los veranos mi papá trabajaba en la cosecha de la aceituna, de la uva y todo. Entonces mi mamá tenía que cargar con sus 3 hijos sola o con sus amigas y los primos ahí que teníamos ahí que eran nuestros amigos. Entonces, y así viajábamos. Entonces de repente veníamos a México y le hablo, tío, quiero conocer Televisa. Porque yo lo había visto en los programas de chismes y todo. Yo decía, esos pasillos con las fotos. Y yo llegaba y decía, yo quisiera tener mi foto ahí cuando sea grande. Los veías ahí. O él estaba haciendo una novela muy exitosa en ese momento que era Muchachitas, ¿te acuerdas? Con Kate del Castillo, con Emma Laura, Cecilia Tijerina y Tiare Escanda, que hoy Tiare es de mis grandes amigas y es de las actrices que siempre invito a mis proyectos de cine. Porque la admiraba desde entonces. Fregona. Entonces de repente yo los veía y decía, es que yo voy a estar aquí. Yo tenía la certeza de que en algún punto iba a estar ahí. Entonces, cuando de repente creces y logro mudarme a la Ciudad de México y de repente llego y le hablo a esta chava Alejandra y le digo, oye Alejandra, yo estoy aquí. Me dice, es mi cumpleaños el viernes, te invito a mi fiesta el viernes. Y ahí conozco a 3 grandes productores. Que era Giselle González, Silvia Cano, que hoy es productora de Televisa y que era la mejor amiga de Giselle en esa época, y a Roberto Hernández, que murió ahora hace poco. Entonces, pero él fue el que me dio la primera oportunidad grande de estar en una novela muchos capítulos, que fue 3 mujeres, que acaban de hacer el remake el año pasado, el año pasado. Entonces, de repente llego yo ahí y decía, qué fácil es entrar a Televisa. Yo llegué en un miércoles y el lunes estaba grabando novela. Yo decía, qué increíble, qué fácil es esto. Y es que 3 mujeres fue también un boom. Fue un fregadazo. No. Qué obra de arte. No, y aparte empezar en telenovelas, en Televisa en ese entonces. Ya venías tocado. Ya traía por ahí. Porque se le daban las cosas muy rápido. Mira, suena muy rápido, pero nunca en la vida. Me voy a dar una embarradita. De verdad, porque me había tocado. Sí, claro. Ahorita lo tocamos. Ahorita me pegan una sobadita, muchachas. Ahorita nos da la patada de la buena suerte. Si te vas sin energía, ya sabes por qué. Oye, entonces de repente yo dije, pues qué fácil, ya entré. Yo dije, qué padre, por ahí es. Y eso es solamente el principio, porque cuando logras entrar es un camino largo, tortuoso, difícil, muy complicado, donde tienes que estar mucha envidia. Mucho hate. Sí, pero tienes que estar muy seguro, mi niña, de que de repente eso es lo que quieres hacer para poder aguantar tantos desprecios, tantas humillaciones, tanto maltrato. Y yo que venía de
estar con la reina Margarita y Óyeme, ¿por qué te venías a toda la seguridad del Y acá mundo? te peluceaba un Y ahora artista, este güey ¿no? viene a pelucear, esta chava viene a pelucearme, espérate, no. Palacio Mugrosa. No, es que sí hay de ver No, gente de verdad, muy es muy payasa, feo. ¿no? Que Tú se lo ven viste. como nuevo. Sí. Hay mucha envidia, mucho hate, mucho todo. Claro. Acoso. Pero mira, y acoso, mucho acoso también. Porque aparte, oye, hoy lo ven a uno así todo destartalado, ya medio desmadradón, pero no. En algún momento llegas muy jovencito y obviamente y eres carne fresca para muchos. Para muchos. Entonces de repente llegas y claro, te hacen propuestas. Conmigo, fíjate, siempre fueron muy respetuosos. Todas y todos los jefes de reparto, nunca nadie se pasó de lanza, solamente alguna ocasión, pero fue como muy respetuoso. Así yo decía, Como güey, a ver si le entra, ¿no? Me Si siento no, muy no. halagado, pero le digo, gracias, no es lo mío. Entonces de repente dices, qué fuerte, pero sí pasa. Pero qué bueno que lo digas, ¿no? Porque siempre se piensa que nada más hay acoso hacia la mujer, o sea, también el hombre. Y los hombres los hombres también. Creo Los que hombres también. más. Sí. Y de Creo que parte de más hombre y de los mujer hombres. también. Sí, porque me acuerdo, los hombres sexualmente somos como más facilones. Sí. ¿No? O sea, ¿te gusta una chava? Pues sí, jala, qué padre y qué bueno, o lo que te guste, ¿no? De repente, pues todo se puede. Entonces. Pero si ya. te toca una jefa intensa que Si te echó el toca una ojito. claro, ahí es Pesado. Eso está muy feo. Porque Está si le pesado. dices que no, te va a hacer la vida imposible. Y te puede o bloquear. te bloquea. Claro, así de te fácil. cancelan. Sí. Entonces de repente es como, pero por ejemplo, a mí me tocó un Televisa muy sano, donde yo nunca en la vida vi ningún acoso, ningún exceso, nunca, siempre al contrario, vi puras cosas muy padres, con compañeros increíbles, con jefes con directores de escena maravillosos a los que les aprendías todo, o a Benjamín Cana, bueno, muchos que están ahí que son Es que geniales. estuviste con los grandes. Pero Sí. aparte Con en los ese entonces grandes. Sí. seguía el papá. Mi ¿no? papá todavía vivía. No, Ok. perdón, o sea, el papá de Azcárraga. No, para nada. Yo ¿Ahí- cuando ahí ya llego, no estaba? no, justo yo llego en Ok. 1998 aquí en la Ciudad de México, que acababa de morir don Emilio Azcárraga Milmo y ya estaba Azcárraga Llán. Entonces ok. él hizo toda una reestructuración enorme porque cuando yo llego Televisa estaba prácticamente en quiebra y él rescata Televisa de las cenizas que dejó el papá y la lleva a ser un gran emporio otra vez. Hoy está emproblemado nuevamente, pero todo como en la vida son ciclos. son ciclos, Seguramente son ciclos. así es y vas y vienes y cambias a la gente, pero pues los dueños siguen siendo los mismos y ya. Entonces de repente yo corro con esa gran suerte de que me tocó grandes directores, grandes actores y aparte tenía las dos opciones que de repente decía, a ver, me toca irme de fiesta con Araceli Arámbula, con toda la gente joven que me tocó a mí o irme de fiesta con Patricia Reyes Espíndola, con una Angélica Aragón, con una Ay, yo me iría a esa con esa fiesta. gente. Yo a esa me fui. Claro. Claro. Entonces de repente yo decía, imagínate la posibilidad de estar con la gente que has admirado toda la vida. Hay una anécdota con mi mamá que nos tenían vetado ver telenovelas de chiquitos. Son para adultos, no las puedes ver. Entonces, pero yo a escondidas las veía en mi casa, ¿no? Entonces de repente prendí la tele en mi cuarto y cuando no estaba mi mamá veía las novelas. Entonces yo de repente un día llegué y me cacha mi mamá y estaban dando El extraño retorno de Diana Salazar. Y la villana de la telenovela era Jordana y Jordana lo hacía Patricia Reyes Espíndola. Ajá. Y mi mamá, ¿qué estás viendo en esas novelas? Le dije, ma, es que cuando yo sea grande, esa señora va a ser mi mejor amiga. Y hoy es mi mejor amiga. Sí. Entonces, y la amo y nos amamos mucho y de repente le he aprendido unas cosas enormes. O de repente veía yo Cuna de Lobos y mi mamá, es que estas novelas no son para niños, ma. María Rubio, cuando yo sea grande, va a ser mi amiga. Entonces de repente pasó el tiempo y un día viniendo del cumpleaños de Patricia, que estábamos en Cuernavaca festejando, estoy sentado yo por un lado con Patricia y por el otro lado con María Rubio, Wow. Catalina Krill. Yo decía, y veo la foto y digo, No lo güey, creo. yo ¿Qué lo hago vi. aquí? Ajá. Yo lo vi desde niño que ellas dos iban a ser mis amigas. Decretaste. Y pues yo no sabía si era decretarlo Sí, o no, pero yo sí, lo tú lo deseaba tan jalaste. profundamente que sucedió. Entonces cuando veo la foto con las dos juntas dije, esto yo lo pedí, yo lo decía El muchísimo. universo te lo concedió. Sí. Entonces así han pasado muchas de las grandes cosas que han pasado en mi carrera. Entonces empecé a hacer novela tras novela tras novela, pero obviamente yo llegaba y me sentía el vato más bueno, el más guapo. Y Es que es lo que te digo, tu seguridad. No, y decía yo con pero con lo que les conté antes de empezar el programa, yo llego con esa... Cuando llego con mi mamá y le digo, mamá, me acabo de hacer mi primer sesión de fotos y mira, salgo creo que guapísimo. Y ve las fotos mi mamá y me dice, ay, mijito,
tú no eres guapo. Tú lo que tienes es clase y tienes personalidad, nada más, pero guapo no. Entonces de repente imagínate, si tu propia mamá te dice eso, pues obviamente que la claro. mamá es la que te ve más bonito. No, y es la que debe fortalecer tu seguridad y tu ¿no? Para poder hacer las cosas. Debajo de tus dos Claro, tabiques. entonces yo, ay, güey, bueno, entonces dije, ok, si no soy tan guapo, con mi seguridad y con mi clase, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿No? Verme guapo. Entonces yo empecé a ver qué es lo que podía hacer, porque obviamente llegas tú creyéndote el galán y de repente ves cuando te toca hacer alguna audición para una Uno que novela hay un buen, y que te ¿no? ponen a un William Levy o a un Sebastián Rulli y todos en traje de baño y dices, güey, qué vergüenza, yo qué estoy haciendo aquí. Oye, dices, mi mamá tenía razón. Yo dije, mamita, tenía razón. Entonces de repente dices, ¿con qué sí puedo competir? ¿No? O sea, no basta con tener el gran deseo y el gran sueño y que lo tuve siempre muy claro. Y cuando compruebo que tenía el talento para poder sustentar una carrera, dije, qué bendición que lo tengo y que lo puedo desarrollar. Pero ¿qué es lo que sí tengo yo que ellos que están hechos a mano y que son perfectos que no tienen? A lo mejor ellos no pueden hacer un villano como yo. A lo mejor ellos no pueden interpretar un papel de este tipo como lo haría yo. A lo mejor y sí, pero no lo sabía. Pero entonces esa fue mi carta fuerte. Entonces yo me empecé a vender ya dentro de la empresa, como sabes que yo puedo hacer unos villanos que nadie te los va a hacer. Entonces de repente cuando me lo creo y voy y lo vendo, fue lo que me compraron. Entonces ahora a lo largo de toda mi carrera de casi 100 novelas, de casi 60 películas, bueno, de más de 60 películas, de repente dices, oye, claro, pues era eso, Claro. era eso. Y aparte deja tú, siempre fui muy flaco y alto. Entonces de repente en el momento en el que me piden para bueno, pero para eso yo, después de hacer como 90 novelas, yo decía, me gusta mucho hacer novelas, lo disfruto muchísimo porque es la gente que menosprecia la televisión, es porque no sabe el trabajo que cuesta hacer una escena, lo que cuesta interpretar un personaje en segundos, claro. porque te dan el guión antes de entrar a escena a veces, o te lo dan una semana antes, pero lo vas leyendo y te lo vas memorizando y aprender a usar el apuntador y ver en que si estás en esta cámara o estás en aquella cámara. O sea, todo tiene que ver para poder irte desarrollando. Sí, entonces por tiene supuesto. mucha complejidad ser actor de televisión para la gente que lo menosprecia, pero en el medio la gente dice, si tú haces televisión, no sirves para hacer cine. Pero si tú haces cine, no sirves para hacer teatro. Ajá. Entonces hay un pleito casado entre las tres. Y yo decía, es que ya las novelas me gustan mucho. ¿Por qué? Porque te dan una proyección que no te da nada más. Exacto. Sí, O sea, tú sales en una Rosa de Guadalupe hoy Sí, y la ya con gente en eso la te hiciste calle famoso. sabe quién eres. Sí. Te ubican, aunque no sepan tu nombre, Sí, saben sí, quién sí, eres. sí. En aquella época no existía la Rosa de Guadalupe, pero existían todas las novelas. Entonces salir a la calle era como, ay, tú eres el de la novela y tú eres el que violó a fulanita y tú eres el que hizo eso. Entonces como Oye, villano ¿y te me llegó empezaron a enfocar. pasar de que te reclamaran los fans en la calle, que te dijeran desgraciada? Pero claro, por supuesto que sí. Aparte te agredían horrible. Una de mis experiencias yo iba a vivir después llegué aquí, me fui a vivir a la colonia Roma casi al principio, desde que llegué, que me fascina esa colonia. Y de repente estaba ahí, iba a la tintorería toda la vida y de repente llego a la tintorería y de repente había una novela que se llamaba Siempre te amaré, que era de Juan Osorio y que la protagonizaba Laura Flores, creo, y tenía sí, una sí, hija sí. que era René Barcí. Y bueno, yo era uno de los amigos de René Barcí, pero siempre se quería agarrar a besos con la René Barcí y ella no quería. Entonces un día me la llevo yo a una excursión a ver guacamayas. Ya lleva la otra muy querida muy creída y la agarro yo y la violo. Y le hago unas cosas horribles. Qué maldad. Entonces, total que ahí la golpeo y la tiro y le empujo y estoy a punto de violarle y le Sí, arranco la ropa. el más maldito. Una cosa así terrible, ¿no? Que todo lo bueno que puedes ver ahorita acá, de repente cuando te sale el diablo en un personaje, claro. Sí, dices, porque tú lo qué rico. interpretas. Sí. Sí. Entonces pasó esa escena y todo y fue muy polémica en todo el país. Y de repente cuando llego a la tintorería semanas después, porque ellos que se graban antes y se transmiten despuesito, entonces llego a la tintorería y voltea a la señora y me dice, qué poca madre. Tan buena gente que te ves y eres una porquería. Y yo, señora, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Me dijo, te estoy viendo en la novela y ya vi lo que le hiciste a esta pobre muchacha. No estás viendo cómo está de los nervios, no estás viendo cómo está de mal y tú todavía llegas y le pegas y le das y la violas y yo no, señora, pero es que todo eso es actuado. No, ni madres, esto no es actuado. Yo te vi, yo te vi y tú le arrancaste la ropa. Pues Sí, señora, por eso estoy libre. Por eso estoy libre. Pues sí, pero pues claro, pero tenía en su lógica, tenía razón. Ella te vio. Sí. Yo te vi encuerarla y golpearla y maltratarla. Entonces de repente era como, no le puedo alegar nada. Claro, señor, tiene razón. Le digo, es una novela, todo es de mentiras. No, yo lo vi. Entonces me dijo, le voy a pedir que no vuelva nunca a mi tintorería. No es cierto. Y me corrió de su tintorería y ya nunca regresé. Desgraciado. Pero imagínate Esa por señora perro. sí era intensa. Oye, Horacio, ¿no nos quieres hablar, decirnos unas palabras en un papel de muy malo? De muy malo. Sí, trátanos Sí. mal. No podría hacer eso. No, pero sabemos, dentro de la actuación que aquí nos digas algo a las Cristiani. Así Algo con así, un algo así de villano. Oye, sí, a ver, llora, también no. Dice, espérate, por eso cobro y no me vas a pagar. Sí. Así no. Oye, ¿y tuviste alguna experiencia o alguna anécdota en Televisa que recuerdes mucho, o sea, así como mala con algún compañero? O sea, que tú digas, ay, yo sí no volvería a trabajar con tal porque fue terrible. Fíjate o algo que así. solamente he tenido una experiencia mala en toda mi carrera, que son muchos años, qué una padre. sola. Porque yo no sé si este maldito carisma del Das sonorense miedo. llego y les Ay, caigo das bien, miedo. o los impone mi voz, o de repente dicen, este güey es como rudo, a lo mejor Ajá. me porto bien y lo trato bien o algo. Pero era una novela que se llamó Amor Real. Ahí en esa novela bueno, es yo hacía un una personaje con Carla, ¿no? con Carla Estrada, que es gran productora y Fue muy hace buena, cosas esa increíbles. también fue muy Yo sonada. ahí conocí a Carla Estrada. Yo obviamente sabía quién era, pero nunca había tenido el gusto de platicar con ella ni sentarme a echar un cafecito y nada, ¿no? Entonces de repente, pero su jefe de reparto me da un personaje que era muy bueno, que era uno de los mejores amigos de Adolfo Solís, que era Mauricio Islas. Ajá. Entonces de repente hacíamos unas escenas en una cantina y había un actor que era uno de los fuertes de esa novela y de repente empiezo a hacer yo pues mis escenas y todo muy a gusto y de repente el tipo volteaba y me veía. Feo. ¿Te calmas? Me estás Yo- opacando. Sí. Eso me decía. Entonces de repente yo decía, ok, le digo, pues de qué se trata esto, ¿no? Entonces de repente ya le digo, a ver, bueno, toma 2, otra vez, va. Y el otro decía, no me estés opacando. Sí. Y yo, Ay, qué Digo, seguro, o sea. le digo, tú no te preocupes, yo voy a hacer lo que el director me diga, es lo que yo voy a hacer. Sí. Estábamos en esta novela Amor Real haciendo la escena en el bar donde tomábamos una cervecita, O sea, jugábamos entonces tú ibas a cartas. ser Delfino. No. No era el mejor amigo de Mauricio Islas. Pues a de lo mejor Adolfo era Solís? otro. Ok. No, pero tenía como, pues no sé, éramos varios. Ok. Entonces de repente, ya es que era militar y pues siempre era como mucho militar ahí. Sí. Entonces, total que pues era uno de los mejores amigos. Total que estábamos haciendo algo donde uno de los personajes quería hacer algo en contra de él. Entonces, total que era como, ¿qué hubo, compa? Pues si es mi amigo, ¿qué te pasa, no? Entonces el otro era, me estás opacando. Y yo, ok. Entonces yo seguía hablando clarito, normal y todo. Entonces el otro era, es que con tu voz me estás opacando. Ahora sí la tengo, Siguiente ¿no? Perdóname, escena. Flor, si marchité tu aroma. No. Tú sabes quién eres. Oye, y luego de Tranquilo. repente llegaba y me decía, otra toma, me dice, y llegaba Mónica Miguel, que era una cosa fuera de serie, era una gran directora de escena. Aparte se volvió gran amiga mía. Entonces era alguien muy, muy imponente. Entonces llegaba y le decía, a ver, fulano, tú tienes que estar jugando cartas y tomando y platicando al mismo tiempo. Es que yo no puedo estar tomando y platicando y jugando cartas al mismo tiempo. Yo, ¿Cómo? es lo que hace todo el mundo. O sea, ¿cómo Sí, no ni vas a siquiera poder? lo tienes que actuar. Sí, en una reunión Es normal algo haces normal, eso. claro. Pues yo, bueno, entonces deja de jugar cartas, pon las cartas abajo. Entonces tomaba y se volvía a trabar y se le olvidaba o lo hacía mal. Entonces primero, bueno, eran las cartas, luego el chupe, luego la plática. Entonces en total que no podía el amigo hasta que en la escena 70 y que húbole, de repente ya, pero el otro ya me estaba maltratando Ya. mal, en serio. Ya me gritaba, ya me Pero bulleaba, tú ya me también no decía. creo que aguantes. Ya estabas también a punto de responder, ¿no? Yo no soy mecha corta,
Pero el día que me saturas, me saturas. Pero ahí decía, a ver, es mi primera producción con Carla Estrada. No voy a meter la pata diciéndole al güey y más algo. por un güey. No, pues era, yo. Y aparte yo, dice que era uno de los fuertes. Sí, entonces yo dije, no me voy a pelear con uno de los protagonistas porque yo no sé quién nos esté viendo. En Televisa, mientras tú grabas una novela, estás monitoreado todo el tiempo por el productor, por el director y por los ejecutivos. Ahí tienen monitores donde están checando qué está haciendo quién en cada momento. Entonces decía, ¿qué tal que me está viendo alguien importante y yo hago aquí el ridículo o hago alguna cosa que no? Cierras puertas. Entonces yo era muy educado, muy tranquilo. Sí, claro, no, lo que tú digas, sí, claro, vamos a hacer lo que el director diga. Es lo único que le decía. Entonces en una de esas sale Carla Estrada de la nada. Y voltea y le dice, es que tú eres un pendejo, no sé ni por qué te contrato. Y lo regaña así horrible. Y dice, ¿por qué estás maltratando al señor que es un extraordinario actor? Y voltea y me dice, señor, usted es una maravilla. ¿De dónde salió? Porque no lo conocía. Y yo le dije, pues soy fulano de tal, mucho gusto. Y es un gusto estar aquí en su producción. Y le decía, a ver, tú eres un estúpido. Vamos a dejar esta escena aquí, la vamos a grabar otro día porque estás embotado, no puedes grabar esto. No, Carla, dame una escena más, dame una toma más y lo hacemos. Y de repente le da una toma más y ¿qué creen? No salió. Entonces tuvieron que cortar esa escena y tuvimos que hacerla en otro día. Entonces, pero eso ya a mí ya me dejó muy bien parado con Carla Estrada. Claro. Uno, por haber aguantado a este güey, por no haberle contestado y por siempre estar como en lo que yo tenía que estar. Claro. El temple que tuviste, ¿no? Porque Sí. cualquier otra persona se lo cachetea. Oye, Horacio. Y yo estoy muy interesada, ya lo habíamos platicado en mi live, de Monarchs, el ¿Qué musical. tal con eso? Pues bueno, Cuéntanos. te cuento ¿De cómo dónde llegó a eso. nace? ¿Cómo haces? ¿Cómo viene este proyecto? ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres transmitir a través de esta obra musical? Va. Mira, todo empieza cuando ya estando aquí mucho tiempo, ya habiéndome convertido en un actor de cine y de series y todo. Entonces yo decía, hay proyectos que yo quiero hacer que si no me los ofrecen, no me voy a quedar sentado a que me los ofrezcan. Claro, Mejor veo esperando. cómo le hago yo para yo producirlos y empezar a buscar en dónde, quiénes. Dije, de todos mis amigos, quién puede financiar un proyecto así o con quién puedo hacer un proyecto así. Entonces, de repente, así empezamos a hacer cine y así empezamos a hacer teatro. Y de repente, cuando estábamos en el TEC, de repente habían dos amigos de Sonora que ellos les encantaba ir a Nueva York a ver teatro musical. Entonces iban a ver las obras y decían, es que ¿por qué no hay una obra que toque el tema de los latinos en Estados Unidos? Los migrantes en Estados Unidos son muy importantes y por ahí empezó. Después este chavo se va a estudiar su carrera, maestría y doctorado en Estados Unidos como compositor. Entonces ahora se ha convertido en el compositor más joven que hay en México que tiene una trascendencia internacional con temas de migrantes. Entonces hicimos una ópera primero que se llamó Illegal Alien, que es Emigrante Ilegal. Entonces esa ópera la presentamos en Estados Unidos primero y luego la trajimos a algunos festivales acá en México y fue como el preámbulo, porque ya existía el tema de querer hacer una obra que tocara el tema de los migrantes, pero ¿cómo? O sea, se fue creando una historia, se fueron creando los personajes para contar las historias de gente que nosotros conocimos porque somos gente de frontera. Entonces de repente los veías, era algún primo, algún amigo, algún trabajador tuyo, alguien que trató de cruzar y que lo deportaron, alguien que hizo el intento y le fue mal, alguien que le fue bien. O sea, había muchas historias reales. Claro, todas son historias reales de gente que en algún momento tocó nuestras vidas o de alguno de nosotros tres que estamos en este proyecto. Entonces de repente empieza a agarrar fuerza este proyecto hace 4 o 5 años. Entonces entró un productor de aquí de México que dijo, es que este proyecto es una cosa enorme porque no lo llevamos a la realidad. Pues bueno, entonces empezamos a hacer a llamar a todos mis amigos de teatro musical que son cantantes, porque yo cantante frustrado, pues entonces ahora todos mis mejores amigos son cantantes, hombres y mujeres que están en teatro musical, en ópera y todo. Y yo babeo. Entonces cuando tú ves si me siguen en mis redes, el Horacio en Instagram, por ejemplo, se van a dar cuenta, o en Facebook, que subo muchas historias porque yo soy muy fiestero en mi casa, hago muchas bohemias en casa. Entonces siempre de repente ven cantando a gente muy importante en mi sala y dicen, güey, qué privilegio. Pues claro, ya estaremos en esas fiestas. En algún día, sí. Una fiestecita, ya me vi la bohemia. No, yo te escucho. Ajá, yo los te escucho escuchamos. servir porque de cantante
Nada. Entonces conformamos un elenco espectacular de puros cantantes mexicanos que tienen trayectoria dentro del teatro musical. No son figuras conocidas por la televisión porque nunca han hecho televisión y les interesa, yo creo, pero son figuras muy importantes dentro del teatro musical aquí en México. Entonces empezamos a concretar este proyecto y el productor que estaba aquí hizo que se desarrollara un guión bastante perfecto, muy bonito, donde se contaba una historia ya muy armada, muy producido y todo. Y de repente dijimos, tenemos la invitación para ir a trabajar a Los Ángeles, porque aquí en México a nadie, yo lo llevé a ofrecer a diferentes estados, gobernadores, gente y todo, y a nadie le interesó un tema de migrantes. Decían, pero ¿a quién le importa? Como muy serio, ¿no? A la gente no le pues iba a llamar. Yo creo que eso pensaban. Carencia O sea, de eso empatía. Es carencia de empatía y ¿sabes qué es? No vas a ventilarme mis asuntos migratorios porque a los Ay, migrantes sí, la gente los también, trata muy por mal. ahí. Entonces obviamente era no me muevas ese avispero. sí, ese avispero porque realmente pueden salir cosas muy fuertes. Y de hecho sí. Entonces de repente dije, bueno, pues si no es aquí, pues va a ser en Estados Unidos. Pues nos mudamos a Los Ángeles, vimos cuánto costaba un teatro, rentamos un teatro, empezamos a hacer un crowdfunding de decir, ¿sabes qué? Amigos, queremos hacer este proyecto en Estados Unidos, ¿quién nos apoya? ¿Quién nos dona una lana? Todos nuestros amigos donaron, los que podían más, los que podían menos, pero todo el mundo donó. Y así se hizo la primera temporada en el Hudson Theater, que es el teatro más emblemático de Los Ángeles, donde grandes proyectos como Chicago, como muchos proyectos importantes empezaron su trayectoria en Estados Unidos, en teatros chiquitos en Estados Unidos antes de llegar a Broadway. Entonces de repente dices, oye, si Hamilton empezó así, si Chicago empezó así, si muchos han empezado así, porque nosotros no. Claro. Rentamos un teatro chiquito de 100 personas, dimos nuestra primera temporada y tuvimos sold out todas las funciones, la gente abarrotaba el teatro y aparte, pero entonces ahí hubo que conseguir visas de trabajo para todos, irnos el elenco que somos 15 en completos y montarlo tal cual como era y quedó una producción espectacular, muy bonita, muy sencilla, muy elegante, muy sobria, pero que te contaban la historia a través de la música de Monarch, que es muy bonito, y haciendo una analogía con la mariposa monarca, porque la mariposa monarca tiene que migrar, si no se muere. Entonces migra desde Michoacán a Estados Unidos y de Estados Unidos a Canadá y de regreso. Pero la vida de la mariposa monarca es muy breve. Entonces nunca la mariposa que sale del primer destino, que sale de Michoacán, ella nunca llegó a Estados Unidos. Entonces es como la gente, siempre lo de los migrantes sucede lo mismo. El abuelo que sale de allá, él no logra regresar a morir en su tierra. Exacto. Los que regresan a conocer sus raíces son sus hijos o sus nietos. Sí. Entonces de repente dices, qué padre poder jugar con esa analogía, porque en los migrantes humanos sucede lo mismo. Casi muy pocos tienen la posibilidad de regresar al lugar donde nacieron o de regresar con sus familias y se quedan allá añorando todo lo que tenían. Entonces obviamente contamos la historia de Luis, que es un chavo que trabaja en el santuario de las mariposas monarcas. Se quema el santuario, se queda sin trabajo y tiene que salir con su esposa a Estados Unidos. En el trayecto muere la esposa, él se hace cargo de su hija que tenían ya en ese momento. Entonces la hija viene a convertirse en una chava americana completamente porque pues nació y creció en el camino. Entonces de repente se vuelve una dreamer, que son como los chavos que nacen o que crecen allá desde chiquitos, pero que no son americanos. Entonces siguen siendo latinas. Siguen siendo, y deja tú, ilegales. O de repente su situación migratoria está como con un permiso, pero pues vas y vienes. Entonces empezamos a contar esa historia y al final nos dimos cuenta con las críticas del LA Times o del New York Times que tuvimos en Nueva York o en Los Ángeles, que la gente se enloquecía con la historia porque lo llegaban a comparar como Los Miserables contemporáneo latinoamericano. Yo decía, güey, qué privilegio que te comparen con eso. No, claro. Entonces realmente estamos muy contentos y yo lo que hice, siempre he estado muy en contacto con la gente de mi carrera de relaciones internacionales. Entonces tenemos siempre el tino de invitar a todos los cónsules o embajadores en Estados Unidos que están allá para que vengan y vean el proyecto que estamos haciendo, porque ellos sí, a pesar del gobierno que tenemos, que es como una porquería, haz de cuenta que lo que hacen es, no tenemos dinero porque no tienen dinero las embajadas de México en todo el mundo ahorita, pero tienen las relaciones. Entonces, oye, te contacto con el inversionista de eso, te contacto con esto, y así hemos logrado hacer una segunda temporada en Los Ángeles en un teatro ya mucho más grande y de ahí brincamos a otra temporada en Washington.
que fue una temporada así larguísima, muy importante, y de ahí nos dio ya el valor a decir que sigue. Pues esto llévalo a Nueva York. Nueva York y es lo que sigue para buscar a los inversionistas y hacer una temporada en Broadway. Entonces, ¿cómo se le hace? Pues buscamos cómo, fuimos y nos presentamos allá, invitamos a los inversionistas que conocimos en una cena de gala que nos invitan en Nueva York. Se hace hace 40 años una cena de gala para enfermos de cáncer y leucemia. Entonces, total que nos invitan ahí, no sé cómo, no sé de qué manera llegaron con nosotros, pero total que fuimos y obviamente vas y cantas y haces tu numerito gratis ahí, pero ahí invitamos a todos los inversionistas que estaban ahí, que apoyan las causas fuertes de Broadway. Y ellos nos llevaron a otros, a gente más importante para poder ya tener un teatro donde presentarnos en Broadway, que ya lo tenemos. Ahora nos falta ¡Qué emoción! Ahora nos falta cómo vamos a financiar la ida para todos allá, las visas de trabajo y todo esto. Entonces de ahí nos sale la invitación para estar en Harvard. Eso lo vi. Sí. Eso fue bien importante porque de repente es en el momento histórico donde Trump tiene una política migratoria muy ruda contra los migrantes y todos indocumentados. Los videos que están saliendo ahorita de cómo se separan a las madres de sus hijos. Muy tristes, cómo separan a un papá de sus hijos, a una mamá de sus hijos, a los hijos de sus hermanos y de repente los ves sufriendo y llorando y realmente muy preocupados y dijimos, este es el momento ideal para poder hacer este proyecto que toca el tema de la migración y cómo los migrantes siempre vienen a enriquecer históricamente la cultura y la riqueza de un país. Con su trabajo y con su dedicación, porque claro, en Estados Unidos los migrantes hacen los trabajos que el gringo nunca en la vida quisiera hacer. Jamás van a hacer. Y al mexicano le vale, o sea, el mexicano puede ir a lavar baños, a limpiar banquetas, a piscar fruta. Pues cuando Trump entró al poder, que amenazó con regresarlos a todo, que lo está cumpliendo, como todos pararon sus labores, ¿no? O sea, a lo que se estaban dedicando y se paralizó Estados Unidos. Es que es muy triste, ya lo habíamos platicado, Horacio, pero nosotros tenemos mucho público de Estados Unidos. Pues la mayoría no es tan regular su estatus en Estados Unidos y le interesa muchísimo este tema porque yo lo veo que me dicen, no, mi esposo no ha podido ir a trabajar. Tenemos una patrulla de migración en la esquina o justamente en la entrada de una carretera que va hacia la zona de los agricultores. Ahí están las patrullas y pues estamos sin trabajar. No van mis hijos a la escuela, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque los separan a las familias. ¿Ves? Los niños se quedan resguardados, separados. Y aparte el odio que ya le tienen al migrante, ¿no? O sea, si antes había como mucho racismo, como de todo. Porque no los baja de que son también ahorita ya te atacan, te golpean, pero te ¿sabes qué es lo peor que me tocó ver allá? No existe un odio y un racismo del americano al latino. No. Existe un odio del latino al latino. Sí. Entonces entre ellos mismos se denuncian, entre ellos mismos se meten la pata y entre ellos mismos votan por Trump. Sí. O sea, ellos son la fuerza más grande electoral que tuvo fueron los latinos, que son 40 millones de mexicanos hoy. Entonces, de repente, no más de mexicanos, más el resto de los latinos, obviamente es como un güey que es anti-migración. Que además son mexicanos que llegaron igual cruzando el charco. Les ves la cara de latinos y diciendo mi papi Trump, o sea, no subes. No subes. Sí. Un video se hizo muy viral cuando fueron las elecciones de Trump, de un señor mexicano que vive en Texas, que está lleno de mexicanos, que obviamente llegó de manera ilegal al país, ¿no? Y está así como insultando a los mexicanos y ¿a qué vienen a robarnos? Váyanse a su país. Y pues, no, se lo tragaron. Claro. Y yo, amigo, tienes el nopal en la cara y ni las espinas le has quitado. Le digo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo puedes atacar a tu propia gente que va buscando el mismo sueño que tú buscaste para cruzar allá? ¿No? Sí, se pierden. Se les olvida y se les olvida su origen y eso. Hijo, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Perder tu identidad y perder tus orígenes, olvidarlos o bloquearlos. Claro. Exacto. Es lo más grave. Entonces, de repente dijimos, este es el momento justo para presentarnos en Nueva York, conseguir a la gente adecuada. Y cuando nos llaman de Harvard, dices, es el momento ideal porque Harvard ahora tiene una problemática enorme con Trump, porque
El hijo de Trump quiere ingresar a Harvard, no lo aceptan porque pues no calificaba por alguna razón económica, no obviamente, No, claro. pero no calificaba, no entra todo el mundo porque es el hijo de. Entonces, total que entonces se desató un odio de Trump hacia Harvard, entonces les quitó el presupuesto, entonces Ay, de está quitarles el loco. presupuesto nos hacen la invitación y yo digo, qué fuerte, porque nos estamos arriesgando Claro. a que nos quiten la visa, nuestra visa Sí. a cada uno de nosotros. Entonces de repente dices, Claro. qué fuerte, pero digo, uno nace artista para ser como portavoz de todos los que no tienen voz. Completamente. Claro. Entonces, de los que no tienen voz, entonces hay que representarlos de alguna u otra manera y es un momento para poder hacerlo y no quedarte callado. Y más cuando estás tan involucrado en esto, decía un amigo, un gobernador que fue muy cercano, de repente decía, cuando uno se mete contra los malos, te tienes que ir contra todo. Porque si te quedas a la mitad, te friegan y Sí, te matan. claro, te devoran. Entonces, y así es en todo. O sea, ya que estás tan metido en la polémica mediáticamente en Estados Unidos y acá, haciendo tantas cosas, me dijo, no te puedes quedar ya callado. Si ya empezaste a hablar, ahora te friegas y hasta mira, el ya final. No va a ser una obra de teatro nada más, ¿no? Sino un cambio en la sociedad también. Sí, Es un exactamente. aporte, un aporte. Y tu público, en porcentaje, norteamericano o latino es el que consume esta belleza de obra. Fíjate que eso es lo que platicamos el otro día. Es para sorpresa nuestra. Yo pensé que toda la comunidad chicana y latina que está en Estados Unidos eran los que iban a venir a ver la obra y sí vinieron, pero en su mayoría eran norteamericanos. Eran puros gringos. O sea que realmente ¿Qué tal? les interesa nuestra cultura, que les interesa la situación. Son los americanos buenos que no votan por Trump. O sea, todos los Sí, que estaban sí. en contra de él y que apoyan y que saben la riqueza que te aporta tener a un extranjero en tu país. Entonces dices, qué padre. Entonces eso nos motivó mucho y sobre todo ahora regresando de Harvard, que has visto todas las consecuencias que ha tenido la misma universidad, que prohíben ahora a estudiantes extranjeros, Oye, que la jueza le dijo, estás qué loco, esto no lo vas a locura, poder ¿no? hacer. Sí, él pero el otro está en está contra, ensañado. está en Sí. contra de todos Está los muy que estén loco. en contra de sus ideales y de Sí. lo que él quiere para su país. Qué feo. Y triste. Porque al final somos uno. Claro, por somos supuesto. uno, como te lo decía la otra vez, no deberían de existir fronteras. O sea, somos uno. Y al final, la gente que se va a Estados Unidos es gente que deja su tierra, sus familias, Sus familias. dejan todo y están en un estado vulnerable todo el tiempo, porque están en un lugar donde no es su idioma, donde tienen que empezar desde cero. Y mucha gente que emigra para Estados Unidos, la mayoría no tiene estudios, no tiene una preparación como para defenderse y tienen que agachar muchas veces la cabeza, trabajar igual y que dices, les va muy bien con los salarios, pero no es lo justo a comparación de cómo Sí, se debe claro. pagar Como justamente. decía Horacio, ¿no? ¿Cuántas mariposas no llegan ni siquiera al destino? Sí. Luego Tal ni se cual. siquiera quedan. saben qué les pasó a sus Luego ni familiares. siquiera, exacto, Claro. desaparecen, las bandas estas que los secuestran, o sea, la verdad yo admiro mucho al Al que se migrante anima. porque es Al tener que se anima y mucho cruza valor. para allá, tiene que tener mucho valor y Mucho muchas ganas de valor, salir mucho. adelante y mucha desesperación y coraje para decir, esto es lo que tengo que hacer, no hay de otra No hay de opción. otra. Entonces, Sí. porque imagínate, para poder decir, tengo que dejar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. hijos, Y los tienes que sí. dejar en busca de algo mejor. Y realmente cuando tú ves que este país actualmente tiene un gran porcentaje de lo que vive México es de las remesas que mandan de allá para acá. Completamente. Dices, güey, qué loco. Y que ahora les quieran poner impuestos. Ay, no. Qué locura. Yo por eso sí me incomoda mucho este nuevo sistema que tenemos aquí. Sí. Pero pues es sí. lo que hay. Entonces, y lo bueno, mira, yo tengo una filosofía de vida. Todo lo bueno en la vida pasa, pero todo lo malo también. Entonces, obviamente, seguramente son ciclos en todo lo que hay. Entonces, seguramente esto que estamos viviendo en algún momento pasará. Y Yo tengo Trump fe. también Sí, se porque irá no es y la gente sostenible ni regresará. siquiera, ¿no? Imagínate que se quede sin ningún trabajador. Ahorita ya ni se está nada, o sea, peleando con su super amigo. Y ya, Ojalá y abrazo. esto termine pronto, porque sí hay mucha gente que la está padeciendo en esta época. Sí. Y que mucha gente vaya a todos nuestros seguidores que están en Estados Unidos, todos esos TikTokers que sabemos su situación,
vengan a ver el podcast completito y vayan a la obra. Horacio nos va a estar anunciando y nosotros vamos a estar aquí en nuestras redes anunciando la cartelera en los diferentes lugares de Estados Unidos donde se van a presentar, para que no falten, para que vean algo que se hizo con tanto amor, profesionalismo, en honor a todos ustedes. Sí. ¿No? Es en honor a todos ellos. Es correcto. Así que nuestra finalidad con Monarch es darle voz a los que no la tienen y sobre todo hacerlos como muy presentes todo el tiempo en todas las comunidades latinas de Estados Unidos, para que vean que no están solos, que siempre habemos un grupo de artistas que estamos dispuestos a denunciar los abusos, a denunciar los maltratos, a rescatar las tradiciones y lo bueno que han aportado todos los migrantes a cualquier país a donde van. Y realmente nuestro objetivo es llegar a Broadway. Queremos llegar a Broadway lo antes posible. Ya las cosas se están dando, el camino está ya como más planito para poder llegar lo antes posible, porque creo que es un musical que vale la pena musicalmente que lo conozcan, que lo vean, que lo escuchen. Ya lo tenemos, parte del musical ya está en Spotify. Chequenlo, se llama Monarch the Musical. Está buenísimo. Van a ver los cantantes que tenemos, el nivel de musicalidad que tienen, las voces privilegiadas. Está una Ana Regina Cuarón que ha hecho grandes cosas aquí en México. José Juan Hernández, su marido, que es un gran tenor también. Marco, que es el protagonista, que él es Luis de la obra. La gente, bueno, el tipo se pasea por las calles de Nueva York o en Boston y la gente va, porque aparte son guapos. Todos somos guapos en mi equipo. Claro, siempre. La gente fe no trabaja con nosotros. Muy bien. Uy, somos guapas. Eso. No, de verdad, vale la pena que vean un musical como Monarch porque realmente es muy bonito. Lo que hoy nos veniste a dar, tanto a nosotros, las Cristiani, como al productor, que le hace mucha falta, y como... ¡Qué mala! Pobre George, y como nomás ya no... toda la gente, de verdad que es aprender. Y creo que para eso también están las redes, para aprender. Es correcto. No todo es conectarnos. chisme, chicos. No todo es chisme. No, también. no. Oye, que qué rico. También, que qué también rico es es rico. Me echar el encanta. chismecito Sí, también. y todo, qué padre. Pero no Pero, es Aprender de alguien. Ay, no, pero con ¿cómo tu nos hiciste sabiduría. reír, por ejemplo, con tus anécdotas? No, yo vi a Ilenka así, te lo juro, la veía así que no quitaba la mirada. No, sí, a mí me encantaba también con esos ojitos pispiretos. Mira. Estaba muy entretenido todo, yo por eso estaba. Sí, no, de verdad, muchísimas gracias, Horacio. gracias. De verdad que... Qué honor Qué tener honor. a alguien Gracias. como tú aquí, Es de un verdad. privilegio que no todos tienen, chiquitos. Está pidiendo. Castillos, Ay, no, yo lo voy a cartas con presumir con reyes. todo mundo. No. Voy a andar con un toque de prepotencia y arrogancia. vas a andar insoportable. No. Amigo personal. Es correcto. ¿Verdad, Horacio? Muchísimas gracias por acompañarnos, por darte el tiempo de estar aquí con nosotras en Las Cristiani en este proyecto que hacemos con mucho respeto y cariño. Y qué más, con admiración a personajes como tú, que Muchas aportan gracias. tanto a la sociedad, no nada más en México, internacional, pero muy, por muy altas esferas, chicos. Muchas Oigan, me gracias. chivean, muchacha. Me voy a chivear, me voy Oye, ya chiveado. para cerrar, dinos algo bonito en danés. Ya es que die. ¿Y qué quiere decir? Ay, Lo ¿y qué tenemos que quiere investigar. I love you. De Carlacas, I love you. ¿Qué quiere decir eso? No, bueno, si la voz suena sexy en español, no en danés. Cállate, es una Qué cosa tremenda. ¿verdad? Ay, sí. Y lo que bien se aprende nunca Arriba se olvida. Sonora. Arriba Sonora, qué bonito. No, muchachas, gracias por tenerme aquí en su programa. De verdad estoy muy contento, me siento muy halagado. Yo sé que van iniciando un proyecto y es una carrera que es de paciencia y perseverancia. Esto no es inmediato ni se hace magia, pero seguramente con el carisma que tienen, yo creo que van a poder hacer cosas bien importantes con todos los seguidores que ya las quieren y que ya las siguen. Seguramente me los comparten un poquito. Obvio, Chequen en mis redes, el Horacio. Te voy a decir algo. le Si vamos a ya lo poner tenemos tus a redes. él aquí, vamos muy bien. Vamos, muy Claro. bien. Oye, Excelente. van bien. Muy bien. No, Gracias. excelente. Vamos a ver, gente, las redes de Horacio van a aparecer aquí abajo para que lo sigan y vayan viendo todos los proyectos, la información que él sube, sus eventos. Ay, acaba de estar con el lujo de México. Todos sus eventos, sus bohemias, los proyectos de la obra de teatro musical Monarch. Todo eso está en sus redes. Síganlo, aquí van a aparecer todas las redes de Horacio, por favor. Vayan a darle amor a todos sus posts. Síganlo en TikTok, que acaba de abrir la plataforma de TikTok.
y ahí síganlo, que también va a subir muchos videitos y muchas cosas que van ustedes a querer saber cuándo se va a presentar, a ver si va a estar en mi lugar. Ahí les va a compartir todo Horacio y va a estar haciendo lives también en TikTok para poder tener este contacto con ustedes. Dudas, admiración, saludos, un besillo que le pidan a través de ahí. Horacio se los puede dar en TikTok, ¿verdad? Todo lo que quieran, hasta con ropa. Está bien. Pero aquí apagando cámara, lo siento, ¿eh? Ahorita ya. Oye, siempre les decía de repente a mucha gente cuando llegaban que no te conocen y te dice, ay, mira, te presto a mi amigo actor. Y yo, ay, eres actor, sí, pero soy actor porno. Le digo, lo que pasa es que con ropa nadie me reconoce. Está buena. Claro. Es un Pues muchas gracias por haber estado y pues los esperamos en el siguiente episodio y no se lo pierdan Va a estar buenísimo. Hasta la próxima. Bye, chicos. Chao, chao. Bye. Pásenla bonito. Bye. Besos.